Advertencia. El siguiente programa está dirigido a mayores de edad. De lo contrario, debe ser escuchado junto a un adulto responsable. El contenido puede ser bastante perturbador para ciertas personas. Se recomienda discreción. La caja de Pandora de los 40. El mundo está lleno de misterios, terror, personajes sangrientos, momentos sobrenaturales, enigmas y todo el conocimiento paranormal. Los antiguos dioses nos han dado la capacidad de guardar estos elementos en un recipiente mágico, pero tu curiosidad hará que cada tanto tengamos que abrirlo. ¿Te atreves a destapar este oscuro elemento junto a nosotros? Recemos. Se abre entonces la caja de Pandora de los 40. Amigos de la caja de Pandora de los 40, como siempre es un placer estar con ustedes, siempre con el otro monje. Somos dos monjes y uno de azul, el otro de rojo, en la penumbra sosteniendo la caja, y de ahí sale un haz de luz gigantesco y todos los problemas, todas las crónicas rojas, todos los misterios, todos los terrores, todo el mundo paranormal. Somos los guardianes de esa caja. Por eso este programa se llama La Caja de Pandora. Y usted trate de imaginarnos así, trate de imaginarnos como los monjes. Yo le hago ese ejercicio mental, pero puede que usted nos imagine bajo la tierra, como unos druidas con antorchas de negro, otros de blanco en el cielo, como usted quiera. Esa es la gracia de La Caja de Pandora y además salta de un lado al otro. Si le estoy hablando del chupacabras, no termino de hablar y ya estamos hablando de posesión. Luego viene un panelista, luego viene el especialista en cine. O sea, no paramos, es TikTok radial. Y eso es lo que hacemos todos los domingos o los lunes festivos cuando toca. Y no lo hago solo, lo hago con el señor Toby, que además nos va a contar a dónde se comunican en este podcast o en este programa radial moderno. Díganos, Toby. Chancho, buenas noches para usted y para todos los oyentes de la Caja de Pandora, sí señor. Para todos los amantes de lo oculto y lo paranormal, pues nosotros siempre tenemos en nuestras redes sociales @elchancho414 y @DJTobyFM. Ustedes ahí simplemente nos envían sus historias, sus videos, sus recomendaciones, y siento que el programa de hoy va a estar cargado de mucho miedo para que no se lo vayan a perder. Efectivamente, vamos a tener mucho miedo y demás, y le quiero contar, Toby, que estoy, negociaciones no, pero estoy en charlas con mucha gente de México. Yo ya le he contado a usted y hemos contado al aire que como esto es un podcast, recibimos mucho feedback internacional, y el feedback internacional más fuerte es de México, y se han empezado a mostrar de todo tipo, porque ellos, así como nosotros, también en México manejan todo tipo. Hay gente que se dedica a contar historias de terror y son podcasts de 5 horas, 6 horas, o sea, una cosa de locos, solo historias de terror. Hay gente que hace exploración urbana, hay gente que es medium, hay gente que tiene como programas de televisión, pero traídos a la radio, hay de todo. Y hoy voy a traer un programa casi de radio y de televisión. El hombre me contactó, me dijo: qué buen programa el que hacen ustedes. Me dijo: bien el güey del Chancho, bien el güey de Toby. Y pues ya con el man hablado, pues, o charlado, yo le dije: bueno, usted va a hablar para nosotros. Es decir, hoy tengo un invitado internacional, no sé si usted lo conozca, se llama El Mundo Paranormal de Vane. ¿Usted lo conoce, querido Toby? El Mundo Paranormal de Vane. Ajá, ¿lo conoce? Pues tengo entendido que es como un podcast que va muy enfocado como a ovnis, fantasmas. El hombre es igual. ¿Me equivoco? No,
¿no? El hombre es igual que nosotros. Hay un grupo sonoro que los representa a ellos como una emisora, pero entonces es, digamos, que ellos hacen como un outsourcing, por decirlo así, y es en vivo en programa, pero lo emiten como por aparte, por decirlo de algún modo, en un modo de producción aparte, y esa producción va a 50 emisoras en México. Y usted sabe que México es un burro gigante, y cuando yo me refiero a un burro gigante es que es gigantesco. O sea, el burro, yo tengo en mi concepción que un burro es como un caballo, como un monstruo gigante, y entonces retransmiten ese programa a la señal de radio, porque lo que le digo, la producción que él hace es como si fuera para un programa de TV. Y lo hace con un personaje que se llama Toñito. Pues señoras y señores, el hombre aceptó nuestra invitación, pues yo ya había aceptado la de él, y va a estar hoy en el programa. Entonces mi pregunta es más bien, Toby, ¿usted de las cosas mexicanas qué le gusta o qué referentes tiene del mundo mexicano en lo paranormal? No, Chancho, yo la verdad del mundo mexicano tengo muchos, y el que más recuerdo yo, recuerdo que fue el de la mano peluda. Ah, sensacional. Hablaremos con Vane de él, precisamente. Hablaremos con Vane de él. Y de una vez contemos esa historia, a ver usted cuál se sabe. Hay 100 millones de historias del man. Pero digamos que ese es un programa medio accidentado que tuvo varios presentadores y uno de sus presentadores muere porque precisamente uno de sus invitados o de sus llamadas tuvo un contacto con el demonio. A partir de ahí, pues, hay 500 teorías, ¿no? Que el man se murió porque era viejito, que el man se murió porque no se cuidaba y tomaba mucho trago, que el man se murió porque obtuvo una bacteria, o sea, no necesariamente porque su invitado haya sido Satanás, pero digamos, o bueno, o alguien con contacto con el demonio. Pero es la visión más fuerte, o lo que se ha dicho más del señor José Ramón, que muere porque supuestamente ese man fue el que le hizo el mal de ojo. Pero hay muchas cosas más, muchas historias. ¿Usted qué sabe del man de la mano peluda, querido Toby? Bueno, Chancho, la verdad de ese señor yo sí tengo, digamos, la historia, creería yo que completa, porque ya igual eso pasó de mucho tiempo, que es Juan Ramón Sáenz, ¿cierto? Ajá. La historia a la que él se refiere es cuando él hace el caso de Josué. Sí, señor, muy bueno, ¿no? Sí, que el chico trata de hacer como, bueno, trata no, él hace un pacto con el diablo y él llama como a pedirle ayuda al locutor como a contar la historia, porque él dice que cuando él hace el pacto, él dice que él va a hacer una ofrenda, entonces como que el diablo le dice, no, le voy a pedir su alma, y él le dice, yo no le voy a entregar mi alma, le voy a entregar la de mi abuela. Entonces el chico ese termina matando a la abuela para hacer el pacto, y él decía que él se le empezaron a cumplir como todos los deseos, con temas de plata, viajes y todo ese tema, pero que él empezó a notar que él físicamente empezó a cambiar, que los orificios de la nariz se le empezaron a ampliar, que los dedos se le empezaron a crecer, entonces que él sentía como mucho miedo y que él trató de, como de cierta manera, cancelar el pacto. Entonces ya lo que pasa es que el demonio empieza a atormentarlo, a decirle que él ya no puede hacer eso y envía unos demonios para atormentarlo, a lo que este chico llama pues obviamente a este programa a pedir ayuda, y hay algo, y es que mientras que están haciendo el programa se empiezan a escuchar unas risas y el chico dice que él está solo en la casa, pero que esas risas son como los demonios que le enviaron para atormentarlo. El caso es que este chico, en medio de la llamada, el locutor llama como un sacerdote para brindarle una ayuda, le dice como que vaya, coja la Biblia, vamos a empezar a rezar, y el mismo chico decía, no, pero es que esas oraciones que usted me está diciendo que haga eran las mismas oraciones con las que yo lo invocaba a él. Y entonces el padre le decía, sí, pero es que nosotros lo estamos haciendo con otra intención, hágame caso. Entonces es muy teso porque el chico se le cae la Biblia al piso, luego dice que no la puede levantar, que los demonios lo están atormentando, y algo muy teso que me parece a mí en la historia es que el chico, con tantos tormentos y sustos que le han colocado, el chico en el hospital le tuvieron que colocar un marcapaso. Entonces, digamos que la primera parte de la historia termina ahí. El padre medio le ayuda a él, le dice que se va a comunicar con él por interno para terminar como la limpieza, por decirlo así, y ahí para todo. Pero luego de 12 años, resulta que una cadena de televisión empezó a hacer como un especial paranormal. Buscan a Juan Ramón Sáenz y le dicen a él, venga Juan Ramón, queremos hacer un programa paranormal y queremos invitarlo a usted y que usted nos diga cuál ha sido ese caso que ha sido el más fuerte en toda su carrera como locutor. Entonces él dice, ah, claro,
yo les tengo el caso de Josué. Entonces le dicen, hay forma de contactar a Josué para que lo invitemos al programa. Entonces lo contactan y Josué dice, yo voy, pero entonces nos vamos a encontrar en un lugar que yo soy el que va a escoger dónde va a ser el encuentro. Ellos le dicen como que, listo, no sé qué, lo citan como en una especie como de isla, aparece Josué, escuchen pues, esto es después de 12 años de lo que pasó, aparece Josué con unas pieles de animales como que lo están envolviendo, y él decía que esas pieles era como que lo protegía a él de que los otros espíritus del diablo lo fueran como a encontrar a él. Entonces ellos como que, listo, no sé qué, empiezan como la entrevista. Durante toda la entrevista, Josué en su mano tiene un hueso fémur, y en el video de la entrevista se ve que Josué todo el tiempo está señalando el estómago de Juan Ramón, ¿cierto? Que es el locutor. Y en este lugar solamente habían 3 personas, que era Josué, el presentador y el camarógrafo, tengo entendido. Entonces resulta que ellos se reúnen, empiezan como la entrevista. Juan Ramón Sáenz se le nota súper incómodo, el man se empieza a sentir como súper raro, la cara se siente que él como que algo le está doliendo por dentro, pero pues uno no lo nota como tanto porque está pendiente de lo que está hablando Josué. Resulta que cuando se acaba la entrevista, ya el día que iba a salir como tal el programa, se reportaron 3 accidentes. El primero fue, no sé el orden de los que le voy a contar, Chancho, pero pues el tercero sí fue el real, pues que sí fue comprobado. O sea, le estoy diciendo que si por ejemplo yo le digo al camarógrafo, lo tuvieron que internar de urgencia porque el man le dio una apendicitis, entonces la urgencia fue que lo tuvieron que llevar ahí del médico para que lo intervinieran, ¿cierto? Y el presentador sufrió un accidente de carro, y en ese accidente este hombre se partió todos los huesos del cuerpo. Eso no sé si fue que como cruzado el accidente, pero fue eso lo que pasó, ¿cierto? Y el tercero fue Juan Ramón Sáenz, que también lo tuvieron que intervenir en el hospital porque al parecer le dio como una bacteria en el estómago, no sé si fue como gastroenteritis o algo así parecido, pero ese día cuando a él lo meten al hospital, él murió por eso. Entonces muchas personas sacan como esa teoría conspirativa donde dice que pues mientras que Josué lo estaba entrevistando y le estaba apuntando con este hueso fémur en el estómago, como que le estaba haciendo como un maleficio en el estómago, y por eso murió. Pero lo cierto es que Juan Ramón Sáenz murió a los 80 años de edad, supuestamente por una pulmonía asociada como a un cuadro severo, algo así, o también está que murió por una gastritis crónica. Entonces es como la historia más o menos resumida, pero en realidad pues la historia es mucho más larga. Efectivamente, claro, nos centraremos obviamente en el protagonista, que es el programa del señor, porque además lo vamos a tener muchas veces invitados seguramente a él y a Toñito, El Mundo Paranormal de Vane, pero esa era la descripción, o esa era la historia que yo quería que contara Toby. Igual es muchísimo más larga, y además eso tiene muchas ramificaciones porque el programa no murió. Esa fue la versión más exitosa del programa, pero el programa no murió. Y además lo que ha pasado es que por una manera de lo que sea, ya sea por una manera paranormal o marketinera, las competencias, que eso también lo hemos hablado acá con Toby, entonces dijeron, pues este es el programa más cerdo, pues entonces yo también se me ocurre hacer algo bien cerdo, pero era mentira. Entonces también ha habido otros programas que intentaron como copiar, y la gente se dio cuenta, no, que ese man no se murió, se fue de vacaciones o lo que sea. Es decir, esa historia degeneró en muchas otras cosas más, pero lo de la mano peluda es una vaina que yo creo que todos los que somos hinchas de lo paranormal lo conocemos hace mucho tiempo. Así que ese va a ser nuestro gran invitado, el hombre Vane, como abriéndole la puerta al hombre a este espacio o a este programa, y esperamos tenerlos muchos programas más. Y yo obviamente también espero participar ahí con el hombre, y también le voy a decir a Toby que un día de esto, cuando tenga un tiempito, se pase. Lo que pasa es que allá es una hora, ¿cómo es que se llama? En México es una hora atrás, ¿no? O sea, es algo así como que si son las 8 de la noche, entonces allá son las 7. O sea, si uno hace, ok,
Si uno hace una vaina a las 12, pues... Es como al contrario de Estados Unidos, que aquí son las 8 de la noche, ya son las 9 de la noche. Exacto, usted está atrasado, entonces toca cuadrar horarios con las personas. Voy con el disclaimer, muchachos. Cada cual, según sus creencias religiosas, científicas y morales, determinará si lo que se dice acá es cierto o no. Nosotros no vendemos verdades absolutas. Respire profundo, son 2 horas de mucha información, a alguna no le va a gustar, pero pues simplemente pues, espera que se acabe el espacio y después hacemos evaluaciones entre todos, o usted solo en su casa hace esas evaluaciones. Señoras y señores, damos apertura a la caja de Pandora de los 40. Exploremos historias de fantasmas que acechaban en las sombras. No siento nada. Avistamientos inexplicables en los cielos. Lo único que siento es su miedo. Encuentros con lo paranormal y mucho más. En la caja de Pandora de los 40. La caja de Pandora de los 40. En la caja de Pandora de los 40, DJ Toby. Y hay historias que no solamente sustraemos de la parte de internet, de los oyentes a través de las redes sociales, sino que hacemos un face to face, lo que llamamos el famoso Voz Populi. DJ Toby en Medellín, y si lo quiere ubicar es @DJ Toby FM, o en nuestras redes también, @los 40 Colombia, @el Chancho 414, ahí nos puede encontrar. Y en esta ocasión, historias de los oyentes, con DJ Toby en la caja de Pandora de los 40. Y estamos en los 40 en esto llamado la caja de Pandora, y siempre nosotros cada domingo tenemos una cita con nuestros oyentes a partir de las 8, pero por acá tenemos invitados que nos van a hablar acerca de esos momentos paranormales que les han pasado en la vida. Parcero, bienvenido a los 40, ¿cómo vas? Buenas noches, Toby, ¿qué más? ¿Bien o no? Muy bien, hombre, vamos a hablar de un tema muy interesante, y es ¿cuál es ese momento el más paranormal que has tenido vos en tu vida? El más paranormal, vea, le voy a ser honesto, me ocurrió esta semana. ¿Cómo le parece que yo tengo, mi moto tiene un candadito con alarma, ¿cierto? Ok. Yo salí, le puse el candado, la tapé, me entré normal. Resulta que el candado se activó. Para que el candado se active es muy difícil porque hay que moverlo muchas veces. Y yo o sea, como si lo estuvieran forzando. Como si lo estuvieran forzando. Yo escuché que el candado se activó y salí corriendo. Y yo, ¿qué pasó con la moto? Me la están destapando y me la van a llevar. Cuando voy saliendo yo, no había nadie. La destapé a ver si era el gato del vecino, que muchas veces se sube. Nada tampoco. Y yo quedé como, ¿quién me activó el candado? Y lo volví a mover así fuerte y se volvió a activar, sí. Pero me sorprendió porque yo también salí y no vi a nadie. Eso era ya las 11:30 de la noche que yo salí, que yo llegué de trabajar, y no había absolutamente nadie. Entonces me sorprendió bastante y yo sentí como que, el paranormal. Y yo asocio mucho porque por esas fechas mi papá había fallecido hace 7 años. Entonces yo asocié mucho y yo, mi papá me vino a visitar o me vino a pegar el sustico o algo. Esa sería como de esas experiencias paranormales que yo he llegado a sentir. Y por acá tengo otro invitado, él se llama Jesús, que nos va a contar acerca de cuál ha sido esa primera experiencia o cuál ha sido ese momento que más lo ha marcado con el tema paranormal. Parcero, bienvenido. Hola, muy buenas noches, mucho gusto, mi nombre es Jesús Giraldo, muchas gracias por la invitación. Lo que más me ha marcado fue que la otra vez estaba jugando de niño con unos amigos, un balón se nos fue a la quebrada y vimos la imagen de una bruja y sentimos que se acercó mucho y pues me cuentan porque en el momento me desmayé. Me dicen que me agarró la bruja y eso fue pues una anécdota de infancia que siempre he contado y siempre hemos contado entre amigos de infancia. Pero venga, ¿cómo es este tema? O sea, ¿ustedes qué estaban realizando? ¿Cómo fue que se apareció? ¿Quién la vio primero? ¿Y cómo la alcanzan a describir los que la alcanzaron a ver? Bueno, íbamos para la quebrada. Nosotros, en el barrio de nosotros, la costumbre era tirar el balón a la quebrada e ir detrás de él. Ese era el juego de nosotros en la infancia. Entonces, un amigo la describe que primero vio una sombra y apenas vimos la sombra porque estaba muy oscuro, eran muchos árboles, salimos corriendo, yo fui el último en salir y que cuando ya iba a salir que sintieron que como me agarró y ellos como pudieron me jalaron y me sacaron de allá. Cuando sucede todo este tema, ¿vos quedaste con alguna marca en el cuerpo? O cuando vos volviste en sí, ¿qué sentiste? De pronto, ¿qué más te contaban?
No, marcas no quedé, pero sí quedé como en shock, como sorprendido de lo que me contaban, porque la verdad no recordaba pues nada. Yo recordaba que salimos corriendo, pero no recordaba la parte que me agarró o que me jalaron, no, en ningún momento. Pero es una historia pues que ha recorrido en el barrio desde siempre entre amigos de infancia. Ahí tenemos entonces invitados a través de la caja de Pandora de los 40. Los maestros de ceremonias de lo oculto y lo paranormal son el Chancho y Toby. En la caja de Pandora de los 40. Amigos de la caja de Pandora de los 40, siempre es un placer estar con ustedes al pie del cañón y voy a hablar de misterios. Y tengo dos países, entonces lo que voy a hacer es lo siguiente, voy a hablar de un país, el señor Toby nos va a regalar una hermosa historia de una chica o chico, porque se puso un seudónimo y no quiere decir quién es, pero bueno. Diremos cuál es el seudónimo que escogió. Y cerraré con otro país. El primer país por el que voy a arrancar es por Canadá. Dos misterios cortitos. Uno, la pregunta es, ¿cuáles son los misterios sin resolver más importantes? Bótame los dos más importantes. Y entonces, eso es lo que hay en Top of Mind de lo que habría en un canadiense te diría. Emma Filipoff, que fue una joven canadiense de 26 años, que desapareció el 28 de noviembre de 2012 frente al Hotel Empresa en Victoria, Columbia Británica. Horas antes había llamado a su madre varias veces pidiéndole que fuera a buscarla, pero luego le dijo que ya no hacía falta. La policía habló con ella esa noche tras un reporte de comportamiento extraño, pero decidieron no detenerla ni trasladarla. Desde entonces no se ha encontrado rastro de Emma. Pertenencias quedaron en un refugio cercano y días después un hombre fue visto tratando de usar sus zapatos, diciendo que ella ya no los necesitaba. A pesar de decenas de pistas y avistamientos en distintas partes de Canadá, ninguna ha llevado a una conclusión firme. El caso ha sido objeto de múltiples documentales, podcasts, investigaciones periodísticas y la falta de pruebas físicas pues hace que esto nunca se haya resuelto. El comportamiento errático de Emma en sus últimos días fue lo que más dio de qué hablar y los testimonios contradictorios de personas cercanas han convertido esta desaparición pues en algo más complejo de resolver. Y hay otra muy curiosa, los pies humanos en la costa de British Columbia. Desde 2007, más de una veintena de pies humanos dentro de sus zapatillas deportivas han aparecido en las costas de British Columbia, especialmente en el estrecho de Georgia. Los pies, muchas veces intactos por estar protegidos por el calzado, generaron especulación mundial, desde asesinos en serie hasta teorías de mafias o tráfico humano. Las autoridades lograron identificar algunos de estos restos como pertenecientes a personas desaparecidas y sugirieron que podrían provenir de suicidios o accidentes. Sin embargo, el patrón de aparición, pies derechos y zapatillas específicas, no se ha podido explicar completamente. Lo más inquietante, nunca se ha encontrado el resto del cuerpo, aunque científicos proponen que las corrientes marinas y el diseño de las zapatillas modernas podrían permitir que los pies se paren y floten. La continuidad del fenómeno mantiene en vilo a la gente. Cada nuevo hallazgo reviva la duda. ¿Qué hay oscuro detrás de esos pies errantes? ¿Hoy conocía lo de los pies errantes? ¿Los pies que aparecen sin cuerpo en Canadá? No, señor, esa historia sí no la conocía. Está muy buena la historia. Entonces ya lo saben, si se encuentra con un canadiense se van a encontrar con la desaparición de Emma Filipoff o con esta de los zapatos. Le iba a preguntar a Toby sobre el tema de Canadá. Es decir, la tenemos en esa concepción como del frío, como que la parte al norte de los Estados Unidos, pero muy poquitas cosas se saben de Canadá, por lo menos en los temas paranormales, ¿no, Toby? Que es lo que siempre hablamos en este programa, de conocer muchos lugares del mundo con y lo que siempre dice usted, ¿no? De buscar las historias de cada lugar para poder aprender. Sí, la verdad es que nosotros siempre lo hemos dicho, que uno a veces dice, madre, ¿qué será lo que pasará en otros países? ¿Será que existe la Llorona, la Madre Monte? Pero ¿sabe qué? En Canadá sí hay algo, Chancho, que por ejemplo dice que hay un hotel que se llama el Hotel Banff, que es considerado como uno de los hoteles más embrujados del mundo, y cuenta con unas historias como por ejemplo la de una novia fantasma, un barman que falleció en el lugar y otros espíritus inquietos. Entonces uno por ejemplo podría decir, ay mire, la historia de ese hotel podría ser como el hotel del Tequendama, podría ser. Ok, sí, interesante. O sea, no es el mismo
hotel obviamente, pero uno podría decir como que, mira, en Canadá hay un hotel fantasma, en Colombia también hay uno. Y otra cosa, pues, que es lo que yo tengo retentiva también del tema canadiense, son como hay mucho lago, pues también hay mucho Nessie. También hay, pues no se le dice Nessie, evidentemente, pero sí han habido avistamientos criptozoológicos. Al final termina siendo cualquier otro pez o una anguila o cualquier cosa normal. Ahora sí, Toby, cuénteme la historia y el seudónimo del oyente. Bueno, pues recuerden que ustedes pueden enviarnos sus participaciones, sus historias paranormales a través de la cuenta del Chancho, como @elchancho400. Ahí nosotros siempre les estamos contestando acerca de los temas. Dicen, ay, venga, ustedes nos dejaron tal nota. Nosotros ahí les vamos contestando. A veces también por esa red social ustedes nos envían sus videos o por el contrario sus historias, como lo hace en esta oportunidad una oyente que, como dijo el Chancho, se puso al parecer un seudónimo y no dice de dónde es. Se llama Manuela Sainz y dice que se llama El Susurro de El Ceibón. Se llama así. En lo más profundo del Amazonas colombiano, donde ni la luz del sol atreve a penetrar por completo, existe una zona maldita por los nativos que llama Yaramba. Allí, un gigantesco árbol ceibón sobresale como un tótem antiguo. Según la leyenda, bajo sus raíces duerme un demonio antiguo, sellado por los chamanes hace siglos. Tras devorar aldeas enteras, quienes osan acercarse aseguran escuchar voces en lenguas que ya nadie habla, susurros que prometen poder, venganza o la resurrección de los muertos. En 1992, un grupo de exploradores liderado por un antropólogo español, Marcos, se internó en la zona prohibida. Su objetivo era estudiar rituales extintos, pero encontraron algo más, una choza abandonada, harta de símbolos tallados con sangre seca. Aquella noche los grabadores captaron voces que ninguno de ellos recordaba haber pronunciado. Al amanecer, todo el Ceibón ya alertaron. No había ni rastros de animales salvajes, solo el eco de las risas infantiles donde niños y huellas de cosas. El único que logró salir fue el hombre, este científico, logró salir de la selva y fue hallado semanas después en Leticia, delirando y cubierto de llagas. Murmuraba sin cesar, el Ceibón ya respira y tiene hambre. Fueron enviados a quemar el Ceibón, pero ninguno volvió. Solo se recibió la transmisión final, un susurro gutural que decía, gracias por abrirme la puerta. Desde entonces en los pueblos cercanos el viento nocturno arrastra un mismo mensaje, uno más, solo uno más. Estas son historias que nos llegan a través de nuestras redes sociales. Como demonios, como Satanás, no sé, cosas relacionadas como con, sí, espantos. Siempre que se habla del Amazonas y el famoso cuento de la vorágine, el Amazonas, pues la selva literalmente se traga a la gente. Y allá adentro, que eso que le llame la atención a uno como si fueran cantos de sirena, puede ser cualquier cosa, puede ser o Satanás o sirenas espirituales, no necesariamente tiene que ser la sirena del mar porque estamos hablando de la selva, fantasmas, demonios o aliens, que quién sabe qué se lleva a la gente o qué la obliga a entrar a esas selvas y desaparece. Ahorita les había dicho entonces de Canadá, entonces vamos a hablar de México. ¿Por qué México? Porque más adelante vamos a hablar con un hombre que tiene su programa paranormal en México que se llama Vane, con su amigo Toñito, el productor. ¿Qué tenemos de México? Así como hicimos de Canadá, pues dos casos representativos, dos casos de misterio representativos de México. Uno, la zona del silencio en Durango. En el desierto entre Durango, Chihuahua y Coahuila existe un área conocida como la zona del silencio, donde supuestamente las ondas de radio no funcionan, las brújulas se alteran y se han reportado fenómenos extraños. El misterio comenzó en el 70, cuando un misil estadounidense cayó inexplicablemente en esa región, desviándose de su trayectoria. Desde entonces se han reportado historias de luces en el cielo, mutaciones en plantas y animales e incluso encuentros con supuestos seres de otro mundo. Algunos científicos han intentado explicar los fenómenos como exageraciones o efectos naturales del terreno con alta concentración de magnetita. Sin embargo, muchos visitantes, incluyendo investigadores, amateurs y turistas, aseguran haber vivido sucesos inexplicables. A pesar del turismo y la fama del lugar, no existe una explicación definitiva sobre por qué ocurren estas anomalías o si hay algo más allá del mito popular. Y el otro, el asesinato sin resolver de Paulette Guevara Farah. En marzo de 2010, Paulette, una niña de 4 años con discapacidad motriz, desapareció misteriosamente de su cama en un departamento de Interlomas, Estado de México. Durante 9 días, la policía y los medios cubrieron el caso masivamente hasta que su cuerpo apareció dentro de la misma cama, envuelto entre el colchón y la base. De esto hay videos, y son unos videos realmente escalofriantes. Quiere ver, o pongan en el buscador Paulette Guevara Farah. La versión oficial, que murió accidentalmente y nadie se dio cuenta, pero esa explicación fue ampliamente criticada. Había demasiadas inconsistencias, múltiples registros del cuarto, peritos revisando sin encontrar nada y padres que actuaron de forma extraña en entrevistas públicas. Además, la autopsia dejó dudas sobre la fecha y la causa exacta de la muerte. Quedó cerrado por las autoridades como una muerte accidental, pero en la opinión pública sigue siendo un misterio plagado de omisiones, encubrimientos y manipulación mediática. Hasta hoy, muchos en México creen que la verdad nunca se dijo completa y que hubo
influencias políticas para proteger a alguien. De México sí conocemos un poco más, ¿no? Toby, ¿usted tiene algún misterio mexicano en su mente? Bueno, la verdad sí tenemos varios misterios, porque por ejemplo allá también existe mucho el tema de la Llorona. Sí, los nahuales, por ejemplo, ¿no? Sí. Los nahuales, la Llorona. Yo tengo uno cortico. A ver, mientras a Toby se le ocurre alguno, yo tengo uno muy cortico. Y reciente, fue en pandemia y nadie nunca supo qué fue lo que pasó. Canal 5. Canal 5 es un canal cualquiera, normal, pues digamos que no tiene como el canal de las estrellas o algo así. En una época antes fue canal de las estrellas porque digamos que se han rotado los números, por decirlo de algún modo. Pero entonces, claro, como era esa época de Twitter, estoy hablando año 2020, puede ser, 2019, entonces estaba en furor y la vaina, querían como jugar a hacérselo loco y empezaron a dejar a las 11, 12 de la noche como videos raros en la cuenta de Twitter, y esos mismos videos se replicaban en el final de la señal por 1, 2, 3 de la mañana. La cuestión es que ha pasado el tiempo y nadie ha dicho nada, y nadie le echaba la culpa ni al community manager ni nada, sino simplemente la gente preguntaba, bueno, ¿y esto qué es? Porque eran videos random, aplicación, con gente hablando ya toda mecha, o sea, ¿sí me entiendes? O sea, unos colores, gente gritando, o sea, no tenía ningún sentido los videos que subían. Y esos mismos videos eran los videos que ponían en los cierres de programación, pero estamos en 2025 y nunca nadie dio la explicación. No era la promoción de ningún programa, no era la promoción de ninguna película, y incluso las personas a veces dicen, ¿será que eso fue un efecto Mandela, que yo me lo inventé? No, se busca por ahí en redes sociales e incluso encuentra los videos, se da cuenta que eso no fue parte de la imaginación y que alguien se volvió loco, sino que no, alguien se las dio de loquito de pronto en el canal y uy, vamos esto a ver y nos inventamos un misterio, pero nunca nadie dio la cara. Otro de que se acuerde Toby mientras cerramos esta cápsula, este segmento. Bueno, Sancho, yo sí recuerdo uno, pero no recuerdo yo bien, digamos, en qué estado de México ocurrió eso, pero fue como una especie de civilización donde llegaron como unos investigadores y ya la civilización no estaba. O sea, estaba, digamos, las chozas, estaba como todo el montaje de la civilización como tal, pero cuando llegaron los exploradores, ya la civilización no estaba en el lugar. Entonces muchos dicen que era como una civilización muy espiritual, una civilización muy entregada como a los rituales, y muchos dicen que fue una civilización que trascendió a otra dimensión. No, como si se lo hubieran llevado a los hombres. Exacto, como que ellos estaban muy avanzados, digamos, ya espiritualmente, y que cuando ya llegaron, o sea, cuando yo le digo fue que llegaron y no encontraron nada, fue que encontraron las chozas todavía con comida, con las armas, la ropa, o sea, todo estaba ahí, pero ya ningún miembro estaba, o sea, solamente desaparecieron y ya. Interesante, ha pasado a veces no necesariamente tiene que ser una civilización entera, o bueno, o un grupo, una comunidad indígena, o no necesariamente tiene que ser indígena, pero las sectas, ¿no? Que siempre te prometen que no, nos vamos a ir, nos van a llevar los extraterrestres y eso termina en una tragedia, o lo que pasó en Waco, Texas, que a ellos sí les cumplieron. Exacto. Bueno, a los que han muerto, muchos han muerto los de los ovnis, porque el dueño de la secta pues los envenena y pues ellos piensan que pues se murieron. Pero el de Waco, Texas fue tenaz porque era un man que creía a Jesucristo y literalmente tenía su pinta que Jesucristo. Allá llegó un problema del operativo y eso se formó una balacera y terminó en matanza y masacre porque el sitio donde estaba recluida toda la gente se quemó. ¿Usted conoce más de estos misterios canadienses o mexicanos? Háganoslo saber en numeral La Caja de Pandora. La criptozoología está dentro de la Caja de Pandora en los 40. Bueno, y continuando con la Caja de Pandora de los 40, vamos a hablar ahora de nuestros panelistas, del gran Rafa Jordan. Pues Rafa Jordan, ustedes ya saben que es especialista en ocultismo, en cultura popular, en vampiros, en muchos temas. Búsquelo como @la7sombra, @la7sombra en Twitter. Pero como hace poco fue el fallecimiento de nuestro amigo Hulk Hogan, pues entonces quiso traer a colación una de las tragedias más grandes de la WWE, porque han habido muchas pérdidas, han habido accidentes terribles, pero quizá esta sea la más destacada.
Usted se acuerda de Bret the Hitman Hart, pero él tenía un hermano que fue muy popular, que se llamaba Owen Hart. Entonces vamos a traerlo a colación porque esta es la historia de su fallecimiento en un ring de la WWE. @la7sombra en la caja de Pandora de los 40. En Twitter, la caja de Pandora de los 40 con Rafa Jordán. Hola, mi nombre es Rafael Jordán y es para mí un placer estar una vez más aquí con ustedes. Vamos a hablar hoy de una historia trágica, que es la de Owen Hart, y la muerte, que es aún más impactante en la historia de la lucha libre profesional. Entonces, el trágico final de este luchador que fue tan querido fue un profesional canadiense de la lucha libre que nació el 7 de mayo de 1965 en Calgary, Alberta, en Canadá. Miembro de la familia Hart, por supuesto. Una dinastía del wrestling que incluye a su hermano Bret the Hitman y a su padre Stu Hart, fundador del legendario gimnasio The Dungeon. Owen trabajó en la WWF, que hoy se conoce como WWE, durante los años 90, donde además se destacó por su técnica y profesionalismo. Fue campeón intercontinental europeo y de parejas. Y en 1994 protagonizó una de las rivalidades más recordadas con su hermano Bret, culminando en una lucha clásica de WrestleMania X. En 1990, Owen interpretaba un personaje cómico llamado The Blue Blazer, una parodia de un superhéroe torpe. Por supuesto, parte de ese gimmick en el evento Over the Edge el 23 de mayo de 1999, que se llevó a cabo, por supuesto, en Kansas City, en Missouri. Y Owen decía descender desde el techo del estadio al ring colgado por un arnés. Entonces, esa era como parte del show. El espectáculo era el descenso de él desde ese techo del estadio hasta el ring de pelea. Entonces, la idea era que el descenso fallara de manera cómica para entretener al público. Sin embargo, hubo una falla catastrófica en el equipo de descenso. Y según los informes oficiales y testigos, Owen cayó de una altura aproximadamente de 24 metros de altura, impactando contra justo el borde del ring. Entonces, ¿qué pasó? Owen Hart fue trasladado de urgencias al hospital, pero fue declarado muerto minutos después. Tenía 34 años. La causa oficial fue trauma contundente en el pecho. El evento continuó, lo cual generó fuertes críticas hacia la WWF de ese momento. Su muerte conmocionó al mundo de la lucha libre. Varios luchadores lo homenajearon y su legado se mantuvo vivo gracias al cariño de los fans y los colegas. Sin embargo, su familia, pues especialmente su esposa, que se llamaba Marta, por supuesto, emprendió acciones legales. Entonces es curioso porque este man va bajando todo ese recorrido de 24 metros aproximadamente, cae en el borde, se rompe el pecho, pues por supuesto hay un montón de sangre, limpian la sangre y siguen como si nada. Entonces de ahí fue que se genera todo ese, digamos, movimiento mediático y por supuesto el tema de la demanda de la esposa, que argumentó negligencia en las medidas de seguridad, y en el año 2000, la empresa llegó a un acuerdo extrajudicial por $18 millones, pero nunca admiten su culpa. Entonces desde entonces Marta ha trabajado para preservar, es decir, la esposa de él, pues la viuda, para preservar la memoria de Owen y evitar que su imagen sea usada comercialmente por la WWE. En 2021, Owen fue homenajeado por la empresa rival, que es AEW, mediante un torneo llamado Owen Hart Foundation Tournament, realizado por supuesto con el permiso de su familia. ¿Qué más terrorífico que en un evento deportivo de esta magnitud haya una muerte, o pues una presunta muerte, porque realmente en ese momento no había muerto, pero un accidente de esta magnitud y que simplemente pasen un trapito, limpien la sangre y sigan como si nada? Nos habla un poco, digamos, de la industria y cómo a veces la realidad puede ser también una historia de terror. Espero que les haya gustado esta corta intervención. Recuerden seguirme en redes sociales, en Instagram como Rafa Jordán Hello, en TikTok como Rafael Jordán Hello y en X como LA el número 7 sombra, @la7sombra. Como siempre, les mando mucha buena vibra. Mary, te invitamos a entrar en nuestro círculo. Si eres tú, apaga las velas. La tabla Ouija. Está dentro de la caja de Pandora. Sí. En los 40.
Amigos de la Caja de Pandora de los 40, programa correspondiente al 3 de agosto. Además, habrá festivo el 7 de agosto, pero no nos interesa, debido a que nosotros estamos pensando en festivos que tengan que ver con lunes, que sí habrá en agosto, pero un 7 de agosto pues no le representa un cambio a la emisora. Usted ya sabe que todos los domingos estamos acá por el canal de YouTube y que nos puede encontrar incluso por otras plataformas, por Spotify, por Google, por Mixcloud. La que más queremos hacerle barra, y por ahí nos encontraron nuestros amigos mexicanos, fue por Spotify. ¿A quiénes me refiero cuando digo amigos mexicanos? No solamente en serio a la amplia audiencia de este podcast en México, sino a un programa muy importante paranormal en México que se llama el programa de Vane o el Mundo Paranormal de Vane. Quiero introducirlos, hoy va a ser casi que un capítulo introductorio para que ellos después se conviertan en aliados de nosotros. Pues nada, que nos cuenten ellos cómo viven lo paranormal y cómo se metieron en este cuento. Es una gente muy muy bacana que hoy les voy a presentar en el panelista. Pero por lo pronto vamos a las noticias y usted puede comentar con numeral la Caja de Pandora los 4. Toby Yellowstone. No sé si la gente tiene o sabe de Yellowstone solamente por el oso Yogi, me imagino que sí. La gente ni sabrá que es Yellowstone. Si no lo sabe, pues usted contextualice, cuéntale a la gente qué es esa vaina y qué es lo que supuestamente va a pasar. La verdad es que esta noticia me parece a mí muy tesa, más por el contexto de lo que puede pasar. Y es que para los que no saben, Yellowstone es un parque natural, ¿cierto? Donde esto alberga un montón de animales, como dice usted, pues conocido por lo de la serie de Yogi, pero hay algo que está ocurriendo en Yellowstone y es que los animales se están yendo del lugar y las autoridades del parque supuestamente están revelando la verdad. Y es que hay videos que están compartiendo las personas en redes sociales donde se ven los animales como bisontes, alces, pumas y osos pardos tratando de abandonar Yellowstone. Y esto ha provocado incertidumbre entre los usuarios y visitantes del parque que están preocupados por un supuesto comportamiento inusual de las especies que podrían estar tratando de huir de un peligro. Para evitar mayores especulaciones, dice la gente del Parque Nacional que ha aclarado que los videos que circulan en redes sociales los están generando supuestamente con inteligencia artificial y son de naturaleza satírica. La fauna silvestre no está abandonando el Parque Nacional de Yellowstone en grandes masas. Este rumor es falso, declaró Linda Beres, una portavoz que brindó como una entrevista, y que algunos usuarios en redes sociales plantearon hipótesis de que los animales de Yellowstone estarían migrando por una posible erupción de un supervolcán. Bueno, hay que hablar también esa parte. En Yellowstone hay un supervolcán que está inactivo y aparecen como una especie de termales, se podría como mencionar así, el Chancho me corregirá, y es porque el volcán todo el tiempo está como emitiendo obviamente su calor, entonces esto funciona como unos termales, pero dicen que donde este supervolcán llegue a estallar, o sea, lanzaría tanta ceniza al cielo que incluso en esta zona no podría llegar los rayos del sol durante muchísimo tiempo y que sería una catástrofe global, o sea, para que calcule. Entonces, también como una bomba nuclear, ¿no es en serio? Sí, tal cual como dice el Chancho. Entonces, los animales en Yellowstone solo migran durante el invierno. Un biólogo de la Universidad de Washington, quien ha investigado la vida silvestre de Yellowstone durante los últimos 20 años, explicó que el Parque Nacional es el único en todos los Estados Unidos donde no hay cercas que contengan la fauna, por lo que los animales pueden deambular libremente. Este señor señaló que los animales del Parque Nacional suelen migrar durante el invierno para acceder a mejores alimentos, pero cuando los herbívoros se mueven, también lo hacen con ellos los depredadores. Los pumas siguen a los ciervos y los lobos se mueven con los alces. Muchas personas también dicen que la vida silvestre rara vez migra durante el invierno, a menos que se vea obligada a migrar por un evento extremo como un incendio forestal. Además, el Servicio Geológico de los Estados Unidos y el Observatorio Volcánico de Yellowstone descartaron la teoría del surgimiento del supervolcán en el Parque Nacional con niveles de alerta normales y el código verde en cuanto a las actividades de la zona. Yo, la verdad, le voy a ser muy sincero, esa es una conspiración que lleva años. Digamos que no es tan del nivel como el de Bogotá, que no sé si usted sabía que también hay una muy parecida en Bogotá, porque digamos que está absolutamente comprobado que Monserrate no es un volcán, pero es que Yellowstone sí y no.
O sea, es que no es un, porque cuando uno le dice volcán, ¿qué imagina uno? Como un monte con lava arriba, ¿no? Eso es como la imagen de niño de 3 años que uno tiene de un volcán. Pero es que aunque no esté el monte y aunque no esté la lava, y aunque prácticamente lo que usted dice son termales y es agua, y uno diría, pues que eso es inofensivo, hay unos estimados científicos que, pues, lo que usted acaba de decir, no, eso fresco es que eso es cada 2 millones de años, o bueno, no sé cuándo le toque. Pero las condiciones son tan diferentes o casi que exclusivas de ese sitio en el mundo que cabe un 1% o un 5% de probabilidades que lo que estaba para 2 millones de años suceda ese día, hoy, mañana o pasado mañana. Y por eso siempre han jodido con eso, porque como es un volcán, entre comillas, especial, pues podría explotar mañana. ¿Y quiénes son los primeros que siempre adivinan todas esas cosas? Que va a temblar, que los rayos, los animales. Y ese sitio está plagado de animales. Entonces, Sancho, y no solamente eso, o sea, ellos dicen o tienen un presupuesto diciendo como que no, es que esta vaina va a explotar en 2 millones de años. Pero ¿y quién les garantiza a ellos que en Yellowstone no va a haber un terremoto y que ese terremoto active el volcán? no, yo conocía también una historia, bueno, nos faltaría hablar con un geólogo, yo no sé, o con un experto en armas o algo así, porque también alguien había dicho que cuando se hacían ciertas pruebas, no sé, por ejemplo en el atolón de Mururoa, por decir algo así, que es como el sitio que volvieron pedazos para hacer todas las pruebas nucleares del mundo. No sé si usted se acuerda que era un sitio que ya los franceses estaban como tan, uy, no, ya nos dimos tanta garra con este sitio que es seguro, entre comillas, pero ya le hemos dado tan que no lo hagamos más y si el día que vayamos a hacer una prueba nuclear, pues nos vamos por otro lado. Decían que si hicieran una vaina de esas en ese sitio, que usted acaba de decir, es como prender la mecha, no necesariamente una bomba nuclear, otra cosa, caiga ahí por accidente o que prendan pólvora, bueno, no sé, yo geólogo no soy, pero siempre estuvo ese mito urbano que decían, ojo, porque eso es una mecha hirviendo y como está ahí al nivel de la gente, o sea, están sobre el terreno, cualquier lluvia, cualquier vaina loca que suceda y esa vaina de prenda. Ahora yo me voy a ir para Chile. Vámonos para Chile. Esto que está sucediendo desde hace un tiempo en Puerto Montt, una familia residente en el sector Fe y Esperanza, cerca de Puerto Montt, la región de los lagos de Chile, que reportó actividad paranormal intensa dentro de su casa. Los hechos comenzaron con objetos que se movían solos, ruidos inexplicables, golpes en las paredes y finalmente incendios espontáneos. La situación se volvió tan crítica que solicitaron ayuda a los carabineros de Chile, quienes acudieron al lugar creyendo que se trataba de un caso de violencia doméstica o vandalismo. Sin embargo, al ingresar, los propios policías aseguraron vivir experiencias paranormales. Una pala cayó desde el entretecho sin que nadie estuviera arriba. Florero voló por la habitación y uno de los agentes dijo haber sido golpeado por una fuerza invisible. Lo más alarmante ocurrió cuando un saco de ropa se prendió fuego sin razón aparente frente a los testigos. Uno de los carabineros declaró a la prensa: yo nunca había visto algo así, ni sabemos cómo explicarlo. Un periodista que cubría el caso para un medio nacional también vivió sucesos inexplicables dentro de la casa. Su brazo izquierdo se entumeció repentinamente y su teléfono perdió señal sin motivo y objetos comenzaron a moverse mientras grababa. La familia fue evacuada temporalmente y muchos vecinos comenzaron a evitar pasar cerca del lugar, creyendo que hay una presencia maligna. Las imágenes de cámaras muestran sombras y una figura femenina borrosa en una de las habitaciones. El caso ganó notoriedad en redes sociales y medios internacionales, pues desde hace poco, especialmente por la participación de la policía y los videos de los fenómenos. Hasta ahora hay una explicación oficial. Algunos vecinos afirman que la casa fue construida sobre un antiguo cementerio mapuche, aunque no hay registros que lo confirmen. Las autoridades no han descartado un fenómeno natural, pero la familia insiste en que algo demoníaco habita en este lugar. O sea, noticias de fenómenos paranormales en Chile. ¿Cuál es la adenda? ¿Cuál es como por decir el asterisco? Que este sitio es magnetismo para esos bichos. Porque hay gente que reporta que esto ya había pasado hace algún tiempo. Y no solo en Puerto Montt, sino casi con las mismas características en otros lugares y también con carabineros o con bomberos. Carabineros, pues dígase la policía y los bomberos. ¿Por qué es importante meter a los bomberos y los carabineros siempre en la ecuación? Porque hay gente que definitivamente graba, se mete o hace la minuta. Entonces ahí sí ya ni modo decir, oh, se lo están inventando o me hicieron venir hasta acá y era una broma y me están mamando gallo. Ya el bombero, si ya el policía
bueno, ejército sí no sé, pero si han venido seres de la ley y han tomado minuta y toda la vaina y han dicho es verdad, pues ahí sí ya hay que empezar a tomarlo en serio porque ellos mismos tendrían que darle una explicación lógica al asunto. Su opinión, Toby. Sancho, pues nosotros siempre hemos hablado que sería bueno si nosotros tenemos oyentes paranormales en algún lugar, pues a que les guste el tema paranormal, que sean investigadores, así como nuestros invitados, que nos dijeran también cuáles son los lugares típicos de donde espantan, no sé, por ejemplo, en Paraguay. Por ejemplo, si usted me pregunta, Toby, ¿usted conoce, ha escuchado alguna historia paranormal que haya ocurrido en este país? Yo con los ojos cerrados le diría, Chancho, yo la verdad no sé, no conozco un mito, una leyenda de algo que ocurra paranormal en Paraguay. Okay. Por ejemplo, ya ahorita habíamos hablado de Canadá, habíamos hablado de México y ahora usted se mete con este país. La verdad sí me llama mucho la atención y me crea como esa intriga, porque de hecho mire que nosotros hace 8 o 15 días tocamos el tema de los niños, de los casi 800 niños que encontraron en Irlanda. Ajá. Otra historia de otro país. Ya que menciono Chile, no es la cuna de este efecto, porque de hecho hace parte de un misterio mucho más grande, pero seguramente ustedes han escuchado el famoso cuento de los cuadros de los niños que lloran. Eso tiene un mito, unos dicen que eso es mentira, otros dicen que eso es falso, bueno, bla. Pero en conclusión, como eso fue tan popular ese señor que hizo esos cuadros, y no son originales, son chimbos, o sea, son copias, pues. Porque aquí en Colombia había, en mi casa había. O sea, piensen en un cuadro de un niño que llora. Bueno, había un artista que popularizó esos cuadros y eso se regó por todo el mundo. Entonces, a lo que voy es que esos supuestos cuadros malditos han estado en Chile, en Gran Bretaña, en Colombia, en Estados Unidos, en Italia, y que curiosamente cuando se prenden incendios, los hijuemadres cuadros no se queman. Así les eche pues candela encima, no se queman. Y muchas de esas historias eran en Chile, las de los cuadros de los niños llorando, las cosas que efectivamente suceden. Ahora, quiero ir a la parte candente, porque es que esta noticia está desde hace rato y esto ha tenido muchas ramificaciones. Y es más, esto es como si ya lo hubiéramos advertido. Esto es como cuando Toby dice, pero yo les dije, si yo vengo aquí hablando de esto hace siglos. Y pues la verdad sí, y yo también lo he Estamos vaticinando. Sí, yo desde hace siglos. Ven, es que además, partamos de una base. Cuando se murieron los Warren, ellos dijeron, todo esto que está acá en serio es maldito, no jodan con esto. Lo dicen en las mismas películas, no jodan con lo que está acá metido porque tienen su cosa. Si no respeta o si usted se las da de muy duro, por más de que no existiera nada paranormal, no sé, la sola sal, pues, la sola aura que tiene el elemento, por más de que no esté maldito, pues llama a la sal. ¿Qué pasó? ¿Qué objeto de los Warren provocó una tragedia, Toby? Bueno, Chancho, la verdad es que el mundo paranormal se quedó, yo diría que sin palabras o sin argumentos, porque todas las personas siempre buscan como algo para tumbar teorías, o muchos de los amantes de lo paranormal buscan como también justificar algunas cosas que pasan en lo paranormal. Y es que usted no sé si conoce un hombre llamado Dan Rivera. Este hombre era como uno de los encargados de cuidar a la muñeca Annabelle, y resulta que el hombre murió en unas extrañas circunstancias. Ya tomaron una drástica decisión con respecto a Annabelle tras la repentina muerte de Dan Rivera. Resulta que este hombre era un investigador paranormal y era el guía del tour que exhibe a la muñeca Annabelle y que ha generado conmoción entre personas que les gusta todo el mundo esotérico y quienes exigen la cancelación definitiva de los tours hacia todos estos objetos malditos. Uno de los primeros en pronunciarse fue un hombre llamado Philip, quien fue el dueño de una de las casas que supuestamente estaba embrujada en Nueva Jersey, un amigo cercano de Rivera del 2020. Dice, Annabelle es un peligro. Dan era un gran tipo y estoy desconsolado. Mi familia está desconsolada. Dan tenía autoridad sobre ciertas fuerzas que no entendemos. Mi opinión y mis verdaderos sentimientos es que la gira no es buena idea. Ed y Lorraine Warren tenían razón al decir que la muñeca estaba poseída. A veces lo mejor es dejar las cosas en paz. Asimismo advirtió que no hay manera de confinar el supuesto espíritu que habita en la muñeca, que la energía es
transparente y la atraviesa. Las autoridades de Pensilvania informaron el fallecimiento de Dan Rivera, investigador paranormal y custodio de la conocida muñeca como Annabelle. Murió a los 54 años. El hombre fue encontrado sin vida en su habitación en el hotel en el condado de Adams. El fallecido fue descubierto por una persona del hotel. No se observaron elementos inusuales o sospechosos en la escena. Por su parte, el servicio de emergencia de Adams Country indicó que los paramédicos respondieron a una llamada de emergencia en el hotel, según informó el periódico local. En medio de las especulaciones, el evento de la enigmática muerte de Rivera alimentó las teorías sobre una supuesta relación con la maldición de la muñeca, pues ocurrió mientras participaba en la gira se dedicaba como a la exhibición de Annabelle. Annabelle la asocian desde hace décadas con supuestos fenómenos paranormales y además es conocida por inspirar la franquicia cinematográfica El Conjuro. Rivera hizo parte de las reconocidas producciones sobre actividad paranormal como Los 28 días en una casa fantasma, que se transmitió por el Channel y también de Netflix. Ahora Rivera llevaba a cabo una gira por los Estados Unidos con otros miembros para mostrar a Annabelle, un objeto que causa curiosidad entre los amantes de lo sobrenatural. Pues Chancho, la verdad es que todo el mundo, digamos, quedó como conmocionado con todo esto. Y yo no sé si usted, digamos, tenga esa faceta como paranormal, donde usted diga, ¿sabe qué, Toby? Fue madre, sí, estoy convencido, fue Annabelle la que lo asesinó. Pero me genera como una duda o una inquietud, y es, si esto es verdad y el hombre llevaba tantos años ya como de gira con Annabelle y todo este tema, la pregunta que me genera es, ¿por qué no lo había asesinado antes? O sea, ¿por qué ahora? No, yo opino en esas cosas. Bueno, lo primero es que yo sí haría caso. O sea, porque desde que el man se murió, es que ya los Warren ya murieron. Y ellos siempre dijeron eso. No de hecho, no abran el costo, sino que la familia sigue obviamente lucrando del bicho, ¿no? O sea, más que el bicho del museo. Entonces Dan obtuvo un permiso, pues ya no, pues como están muertos estos dos personajes, de la familia. No sé con qué les habrá pagado, no tengo ni idea. Entonces Dan dijo como, mire, como yo soy experto y yo tengo estos programas, entonces bueno, no sé, los convenció. No sé si ellos le habrán o les importará un carajo, no sé, le habrán dicho, oiga, ojo que cuando se murieron mis papitos o mis abuelitos mandaron a decir que el bicho era peligroso. Yo ya no creo per se que esté, o sea, que no sé, que salga un demonio de Annabelle, ¿me entiende? O sea, que como que usted la tiene y entonces sale un demonio y el demonio lo acuchilla a uno. No, sino es literalmente el equivalente a tener sexo en un carro. ¿Por qué le dicen a la gente que no tenga sexo en un carro? Eso no es una vaina paranormal. Le dicen a la gente que no tenga sexo en el carro porque los... ¿Y qué pasa en el 90% de los casos? No sé, por creencia popular, porque uno mismo llena eso de energía. Yo no tengo ni idea cuál es la explicación. No hay una explicación científica, no hay una explicación racional, pero yo sí estoy convencido. A mí me ha pasado, por lo menos a mí, pero sí podría decirle que si usted sienta a 10 personas que han tenido carro, 9 u 8 le van a decir, sí, Toby, a mí me pasó algo. Me estrellé, el carro después no lo pude vender, el carro después, no sé, perdió potencia, se tragaba la gasolina, no encontraba los repuestos, me agarré con mi mujer, bueno, 100,000 cosas. ¿Por qué? No sé, es el aura del hecho. Entonces, por eso digo, de la muñeca no va a salir un demonio y lo va a cuchillar usted. No va a pasar eso, ni que el man quede decapitado ni nada. De hecho, le dio un infarto, pero es la sal. Tantas personas han metido tanta energía en eso, tantas vainas se han hablado, se han hecho películas, que eso ya tiene un componente de sal. O sea, llama a la sal. ¿Por qué? No tengo ni idea. Pero obvio, no creo que la muñeca sea demoníaca. Yo, si a mí me dicen, oiga, ¿usted qué haría con eso? No, pues chévere verla, pero ahí en el cajón donde dice no, y ya. Es más, se supone, y ahí ya tocaría creer pues en todo lo que pasó a los Warren. Acuérdense que no hay que creer mucho, o sea, la mitad. Porque los Warren también se han dicho muchas cosas de estafa, de obviamente que ellos creaban sus propios casos y su propio marketing para obviamente ganar dinero. Entonces es como un 50 y 50 con ellos, porque no el 100% de las cosas les pasaron y mucho menos como en las películas. Y además, ojo que la Annabelle de la que estamos hablando, que es lo más chistoso, yo no sé si se la están pintando en sus casas como la muñeca de porcelana. No, la Annabelle real es como un bicho para un niño. De peluche. Es una vaina ahí de peluche todo. Pero es como una casa, como una
una muñeca de trapo. Esa es la real. Exacto, entonces eso sí que menos miedo va a dar, porque no es la de la película de porcelana, así que uno siente que esos cachetes tienen sangre y todo. Peor aún, más ficti aún. Entonces, ese bicho genera o tiene tanta energía, tanta aura acumulada que hace que eso pueda suceder sin necesidad de que haya ni muertes, ni gente, pues muerte me refiero, gente volando, gente decapitada, sangre, el demonio. Es eso, es su connotación. Y los Warren en algún punto dijeron, bueno, ya esto no lo movemos más, pero pasó por muchas manos contaminadas, entre comillas, dejémoslas en su hijo de madre urna. Y dentro de la urna igual seguían pasando cosas. A ellos les pasaban cosas allá dentro del mundo. Ya después cuando se mueren, pues ya ahí nadie tiene el control de. Y usted no se acuerda también, porque es que por eso le digo, es aura. En la época de la pandemia también se perdió Anabel y se había quemado una casa, una señora sufrió un accidente. ¿Usted se acuerda de eso? Eso también es real. Sí, yo me acuerdo que salió la noticia de que supuestamente se había perdido y que la estaban buscando, que porque iba a empezar otra vez a matar gente, pero después salieron como otra noticia como a desmentir, decían que no, que la muñeca sí estaba en el lugar que era. Entonces, digamos que a veces hagan como las noticias y a veces no se confirman. O puede que sean también mitos populares que la gente sigue armando. Pues es que el nombre de Anabel es tan grande y da para tanto que van a seguir sucediendo cosas y van a seguir sacando películas. Creo que hay 2 películas más de los Warren. No sé si de Anabel, pero pues del mundo del conjuro. Da para eso, o sea, calcule. Yo en lo personal pienso que esa vaina está salada y hay que dejarla en paz. ¿Usted no acuerda que no está la razón? ¿Usted no se acuerda que aquí, por ejemplo, hemos hablado de las sales, por ejemplo, de lo de los equipos, de la maldición del garabato y todo ese tipo de cosas? Sí, eso también lo hablamos nosotros, y que incluso hubo una vez que le hicieron un rezo a un arco y nunca entró el gol. No hay explicación, o sea, eso es apenas para nuestro programa. No es una vaina de terror, o sea, la vaina paranormal en el fútbol no es exacto, no es como de miedo, pero sí es paranormal, porque hay tanta aura y tanta convicción y la mentalidad de los jugadores, no sé, son 1000 cosas. Déjeme decirle que lo del Medellín es absolutamente inexplicable. Eso en serio ya es una vaina, o sea, lo de la ruda y 50.000 personas con una mata de ruda, eso es una vaina que es in extremis. Yo no lo he visto en ningún lado del mundo. Y pierde. O sea, ni siquiera se ganó, el partido se perdió. Y de la manera en la que se perdió, eso no es alto, o sea, eso tiene que tener una cosa paranormal. O sea, ese gol, Hugo Rodallega lleva haciendo goles mil, pero ese gol de la forma en el estadio con la gente, después de que todos esos manes que estaban ahí han hecho un rito con rudas, no joda. O sea, el man que le hace el pase gol a Hugo es el tipo más odiado del equipo, ¿no? Es que eso es para una película, ¿no le parece? Puro corazón valiente. Exacto, y todo, o sea, y yo me imagino la epicidad del momento y la música clásica, ¿no? Es que es una cosa loquísima. Son demasiados elementos, Toby, que eso en probabilidad matemática no debería ser normal. O sea, 50.000 seres, no, bueno, no le caen 50.000, 35, 40, creo que le cabe la Tanasio. Con ruda, después de haber hecho ritos, rezos, esta vez sí es. Y un man cojo con el pase gol del man más limitado del equipo, quedan campeones con ese gol. Es una vaina que es inexplicable. No es terrorífico, pero para mí sí es paranormal. No es normal. ¿Sabe, Chancho, que, o sea, estaba guardando silencio porque me acordé también de algo? No recuerdo si fue un partido de la selección Colombia, yo creo que fue uno, que estábamos nosotros en una época de invierno acá en Colombia, o era un clásico, no me acuerdo, y la gente empezó a decir como que no, que necesitamos que escampe, y nada. Y miraba la página, pues como para mirar cómo iba a estar el pronóstico del tiempo, decían, no, va a llover. Yo no sé si usted se acuerda que incluso llevaron a un supuesto chamán o brujo, y que al man le pagaron para que el man hiciera un rezo en el estadio o en esa zona para que no lloviera. Al man le pagaron un billete largo, y un día antes cayó agua, todo lo que usted quiera, y al día siguiente el solazo a salir, donde todo el mundo decía como, venga, ¿cómo así? O sea, decían que el pronóstico era que hoy iba a llover horrible, toda la semana llovió horrible, los últimos 15 días llovió horrible. ¿Cómo carajo salió el sol el día de hoy? Se jugó el partido, todo bien, Chancho, pagan al man y al día siguiente vuelve y se larga el aguacero. Podría perfectamente creerlo, y no solamente con fútbol, sino con conciertos. Y conozco gente que sí le ha pagado a brujos para conciertos. Lo conozco. No voy a decir quién, pero sí lo sé. Lo que, pues, o bueno, nosotros que nos desenvolvemos en este mundo. Porque dicen, bueno, ¿cuáles son los costos de esto? No sé, 100 millones de pesos. ¿Cuánto vale un tegua de esos? No, el man está cobrando 1 millón. Dele el millón a ese man. Que venga y haga y no llueve. Entonces usted dice
que ya la gente tiene que meter en su presupuesto para los conciertos la visita del chamán. No, he dicho. O sea, no, entonces ya está diciendo que dentro del presupuesto el chamán pide $1.000.000 y un palco para 10 personas. He dicho que sucedió, no que lo vayan a meter ahora, pero sí ha sucedido, sí ha pasado. Nada, y tiene que ser obviamente al aire abierto, en un campo gigante, ¿no? No porque si es un coso cerrado, pues no importa, pero sí ha pasado. Pues muchachos, ahí se las dejamos. ¿Ustedes qué creen? ¿Creen que sí está maldita Anabel, si no es Anabel la real, la del muñeco del cine o ese de peluche? ¿Será sal? Eso no es un tema paranormal sin necesidad de ser terrorífico. Por favor, háganos saber todas sus opiniones con el numeral La Caja de Pandora, los 40. Las brujas están dentro de la caja de Pandora en los 40. Están dentro de la caja de Pandora en los 40. Continuamos en la caja de Pandora de los 40 y esta vez es momento de la investigación de nuestro amigo DJ Toby. DJ Toby, recuerde que no solamente nos ayuda con su voz populi, con las entrevistas, sino también mira temas de misterio, temas de terror que son importantes para el programa. Bailes de la muerte. Esto sí me lo tendrá que explicar el señor DJ Toby porque está muy interesante. ¿Usted quiere aportar? Es muy sencillo. Numeral La Caja de Pandora los 40, @DJ Toby FM, @el Chancho 414, @los 40 Colombia. Siempre pensando en ustedes, aprovecho para saludar a Cardoso, a la Zarigüeya Geológica, a Judy, a Yadira, a Luisep, al señor Manuel, a Nano Marrano, todas las personas que siempre nos escriben a Ackerman Alegría a través del Twitter. Bailes de la muerte con DJ Toby. Noches paranormales, en noches de historias a través de la caja de Pandora de los 40 con el Chancho 414, Toby y por supuesto ustedes que son parte fundamental, donde nos cuentan sus historias, donde nos comparten sus videos y también testimonios. Y ustedes sabían una historia de una epidemia de baile. Y ustedes dirán, pues existió el COVID-19, la peste negra, pero ¿cómo así que la extraña epidemia del baile? Pues esto se desató en Estrasburgo en 1518 y es una misteriosa y extraña epidemia de baile que pues asoló la localidad de Estrasburgo en julio de 1518. Todo comenzó cuando una mujer llamada Trofea empezó a bailar de manera descontrolada por las calles de la ciudad. Ella fue la primera de cientos de personas que sufrieron esta extraña afección que las autoridades del momento no supieron combatir. En la actualidad existen varias teorías que podrían explicar su origen y entre ellas sería la histeria colectiva. Aquella mañana del 14 de julio de 1518 era una mañana como cualquier otra en la ciudad de Estrasburgo, en la actual Francia. Pero de pronto una vecina de la localidad a la que las fuentes se refieren como Frau Trofea empezó a bailar de manera descontrolada en medio de la calle. ¿Qué le ocurrió? Pues es posible que este sea el primer caso documentado de coreomanía, la conocida enfermedad llamada el baile o el popular baile de San Vito. Aunque nos parezca sorprendente, este fue un auténtico fenómeno social que se centró en Europa a mediados del siglo XIV y también XVII. Lo que sucedía era que un grupo de personas, a veces miles a la vez, se lanzaban a bailar desenfrenadamente hasta desplomarse del puro agotamiento. Viéndolo de esta manera, el caso de Trofea, esta no podía parar y continuó bailando durante más de 4 días seguidos, hasta que no aguantó más y terminó falleciendo. Pero lo más curioso del caso es que desde que la mujer empezó a moverse sin control, decenas de personas, incluso miles de testigos, se unieron al baile macabro que parecía no tener un fin y que llevó a la muerte a la mayoría de ellos. Tan singular suceso es conocido que esto lo bautizaron como la epidemia del baile de 1518.
y aunque sus causas siguen siendo desconocidas, los investigadores creen que pudo tratarse de un caso de histeria colectiva que habría afectado a gran número de personas. Desde la señora Trofea empezó a bailar en aquella marea descontrolada, fueron 34 las personas que se unieron en una semana y alrededor de 400 en un mes. Según recogieron algunas fuentes históricas, decenas de estas personas sufrieron todo tipo de efectos a causa de este esfuerzo, desde invalidez, también ataques epilépticos, infartos, derrames cerebrales o también las caídas que les causaban la muerte. Incluso hay imágenes que muestran cómo se desarrollaban los bailes. Según iban pasando las horas, todas aquellas personas que no podían dejar de bailar se retorcían del dolor mientras suplicaban que los pararan como fuera posible. Pero cualquier intento en este sentido resultó en vano. Cuando uno de aquellos bailarines involucrados podía ser parado, se calmaba al instante, pero cuando era liberado volvía a bailar de un modo convulsivo. Se creía que el baile era al mismo tiempo una enfermedad y su cura. Asegura el historiador británico John Waller, que ha investigado este fenómeno y que tiene un libro en el 2008 que decía Un tiempo para bailar, tiempo de morir, la extraordinaria historia de la epidemia del baile de 1518. La medida de esta locura, la verdad es que el baile iba empeorando. Las autoridades de Estrasburgo buscaron al Consejo de Médicos de la ciudad, quienes descartaron cualquier causa o cualquier enfermedad astrológico o sobrenatural de lo que podía haber ocurrido en ese sitio, declarando así que esto era una epidemia y se debía a una enfermedad causada por el repentino aumento de la temperatura de la sangre, conocido como la enfermedad de la sangre caliente, en la que, según el pensamiento de la época, el flujo sanguíneo podía recalentar el cerebro provocando enfado, fogosidad o incluso locura. Lo que resulta extraño es que en aquel lugar se realizaban tradiciones sangrias o precibir a los enfermos con una severa dieta. Las autoridades pues decidieron que toda aquella gente siguiera bailando, a ver si así lograban desfogar todo ese sentimiento que tenían en el cuerpo y así podían parar. Finalmente las autoridades creyeron haber dado con el remedio y construyeron un escenario en la plaza de la ciudad para que los afectados pudieran bailar con libertad, e incluso contrataron músicos y bailarines profesionales, pero como era de esperarse, a medida que esto iba avanzando resultó como un fracaso. Durante la semana siguiente los improvisados bailarines fueron cayendo fulminados ante la mirada atónica de los vecinos. Al final, de una manera sorprendente, aquella locura terminó de una manera repentina y lo que se creyó que iba a durar más tiempo no, dejó a algunos sobrevivientes que dejaron de moverse sin que se supiera el por qué. Muchos podrían pensar que fue un efecto psicotrófico, pero ¿cuál fue la causa de aquel extraño fenómeno? Algunas teorías modernas apuntan a una posible intoxicación alimentaria debido a los efectos tóxicos y psicoactivos causados por el cornezuelo, un hongo que afecta a gran variedad de los cereales como el centeno o la cebada, con los que elaboran el pan, y también resulta contaminado. La sustancia tóxica es la ergotamina, un alcaloide que se segrega en el cornezuelo de centeno y cuya estructura estaría relacionada con el ácido. Hay algo, y es que aunque estas hipótesis no convencen a todos los investigadores, puesto que esta enfermedad, supuestamente provocada por la ingesta de alimentos contaminados, sería un hongo, provoca convulsiones violentas y delirios. Por su parte, Waller sugiere en su libro, entre otras cosas, una de las causas de aquella epidemia de Estrasburgo pudo haber sido un estudio puntual de extrema hambruna, en la que las fatales consecuencias podría haber sido unas elevadas fiebres que acabaron provocando aquellos movimientos descontrolados de la gente. En este contexto debemos hacer referencia a una antigua tradición cristiana que afirma que la ira de San Vito podía provocar plagas de baile convulsivo, y según Waller, este pensamiento en su época llenaba de supersticiones, unido a los demás trastornos que eran muy masivos en esta época. Con las personas de un mismo grupo, cuando se sentían enfermas, todas empezaban a sentir
este tipo de sugestión o angustia. Pudieron posiblemente desencadenar aquel cuadro de histeria colectiva, aunque seguramente nunca conozcamos con certeza las causas de este acontecimiento. ¿Ustedes qué creen? Esto podría ser más o menos como la historia del flautista que sacaba a los ratones. Hay otra que dice que había un flautista que se sacó los niños de un pueblo simplemente porque no le pagaron por ese trabajo. ¿Será que las personas podrían ser manipuladas en esa época con algún tipo de sonido? Los leo a través de nuestro numeral, la caja de Pandora de los 40. Las posesiones. Las posesiones. Están dentro de la caja de Pandora. En los 40. Nera Oxone. Amigos de la caja de Pandora de los 40, como siempre un placer traer los mejores invitados. Me gusta cuando además los invitados son internacionales, eso le da estatus, le da caché a nuestro programa que viene siendo el nieto del antiguo Insomnia que muchos reconocerán, pero en esta etapa ya larguita, ya casi dos años, cumpliremos oficialmente en septiembre los 2 años de la nueva etapa de la caja de Pandora, pues ha venido gente también internacional, hemos tenido gente de Estados Unidos, gente de México y precisamente del país del norte. Hoy quiero traer un par de invitados de un programa paranormal muy bacano, que ellos ya me hicieron la invitación y dije, bueno, ahora la de vuelta, ahora vamos a hacerlo de vuelta. El mundo paranormal de Vane con su superproductor, el fantasmín Toñito. Entonces arranquemos primero por Vane. Vane, buenas noches, ¿cómo andas? Pues buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que tú te encuentres. Vane, saludándote y dándote las gracias, Chancho, por invitarnos a este programa que ya lo dije en nuestro programa, lo reitero ahorita aquí contigo, tu caja de Pandora, de la cual yo soy fan. Entonces muchísimas gracias, estoy muy honrado de estar aquí, pues haciendo presencia en esta llamada. Y también está su productor, el señor Toñito. Toñito, ¿cómo me le va? Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Todo bien? Yo seré más breve que Vane. Gracias por la invitación, Excelente, el Toñito. Cuando ustedes ven el programa de manera audiovisual, se dan cuenta que Toñito pues tiene distintas personalidades y entonces pues hace como de un fantasma virtual, pero puede tomar otras digamos, otros disfraces. Y Vane, parece que tienen mierda de vampiro, ¿no? Sí, gracias, tú sí lo capaste. Ahorita que dices de que toma otras figuras, Toñito, hace poco estuvimos haciendo un programa sobre nahuales y Toñito se convirtió en un gato durante... No, señor, una pantera, no era gato, pantera, por favor, hay categorías. Parecía gato la pantera, entonces fue bien interesante esa transformación durante el programa. Bueno, les cuento un poco de la historia paranormal de Colombia. Hoy en día atraviesa, digamos, por buena salud. A mí me gusta que haya, ni siquiera le llamo competencia, me gusta que haya harta gente trabajando en el tema, que haya gente de literatura, que haya gente de exploración urbana, que haya mediums, que haya gente que se dedique a los ovnis, porque obviamente eso nos sirve a todos, porque entre todos podemos generar contenido. Pero en algún tiempo, pues digamos que si estábamos como solos en el parque, habían pocos programas de radio o de televisión incluso, es como que los referentes eran como los mismos y se volvió un poco como aburrido, entonces yo ya sabía que eran 3 o 4 personas, pero ahora me gusta que haya mucho más. Pero en México, hermano, en México yo siento que sí hay muchísimas personas, bueno, obviamente porque es más grande, hay más gente, pero en México siento que hay muchísimos programas, muchísimo contenido. Entonces empiezo por ahí. Vane, ¿en qué momento usted dice, bueno, hay muchísima gente, pero pues yo voy a montar mi programa paranormal? ¿Hace cuánto sucedió esto? ¿De dónde salió la idea? Así rápidamente, estamos ya aproximándonos a los 20 años del mundo paranormal de Vane. Ya un buen rato de esto. Así como mencionas, al principio había muy pocos. Y no nada más eso, sino que fuimos de los
primeros, estamos antes de que salieran los programas en México, en cadena nacional. Aquí tenemos unos programas muy famosos que todavía salen al aire. Estamos antes que esos programas. Entonces, incluso también en internet, Vane. Incluso en internet fuimos de los pioneros. Todavía no existía YouTube, todavía no existía nada. Utilizamos una plataforma que se llamaba Just. Para la gente ya mayor ya sabrá cuál será esa plataforma. Sí, muy buena, muy buena. Y nos sirvió a todos para empezarnos a comunicar, porque digamos que ahora lo que nos ha ayudado con el tema de los live, pues, no sé, TikTok, Instagram, Facebook, pero antes si no era con Ustream, es más, antes hubo Tweetcam y ahí sí, antes de eso, mi madre, tocaba mandar los videos, porque entonces era más complicado. Pero, digamos, aquí, mire, uno menciona un nombre y es como, wow, el respeto, pues, total, el señor todavía vive. El señor se llama Roberto Tovar Gaitán, y entonces como que siempre que uno le pregunta a alguien, uno dice, él es el referente como colombiano. Pero entonces en México, ¿cuál puede ser o a quién le dijeron, venga, hagamos algo como él, Vane? Es que, no estábamos, siento yo, tan basados en el formato mexicano. Hubo y siguen habiendo muchas cosas que sean parecidas y que han agarrado un formato similar al que tenemos nosotros. Ya te digo, 20 años. Hay unos que se han hecho súper populares después de nosotros, pero yo siento que nos basamos un poquito más en un concepto que le podríamos llamar estadounidense, Toñito. Sí, totalmente. Porque tampoco había mucho de qué agarrarte aquí de México. Una cosa interesante sobre esto es de que nuestro programa desde el principio es distinto en que no es tan soberbio. No estamos tratando de asustar a la gente. No estamos tratando de causar el terror. No es ese tipo de programa. Entonces es un programa en el que estamos platicando, hacemos chistes, lo hacemos ligero y de repente si hablamos de algo fuerte, de algo tenebroso y hacemos un cambio, obviamente, pero no todo el tiempo es así. Y así son la mayoría de los programas. Sí, como paréntesis, o sea, le damos la seriedad de vida al tema cuando es el tema. Cuando hay oportunidad de soltar un chiste, un chascarrillo, lo hacemos. Precisamente porque aguantar 2 horas, 1 hora de un programa así tan tenso, la verdad se hace aburridísimo, la verdad. Sí, es cierto. Digamos que nosotros antes teníamos otro formato, bueno, cuando esto se llamaba antes Insomnia, siempre fue, o bueno, toda la vida ha sido con el contacto con el oyente. O sea, nosotros seguimos obviamente recibiendo las historias de los oyentes, pero esto ha mutado a que antes era mucho más teléfono. Entonces, antes uno podía tener incluso una llamada al aire de 30 minutos, si quisiéramos, y el personaje ahí contando su historia. Obviamente le decíamos al personaje, pues entre menos te demores, pues hay más posibilidades de que otra gente llame. Pero por la misma comunicación que nos estamos dando cuenta hoy en día del WhatsApp o del mail o del foro, de escribir, entonces hay muchas más historias, más oportunidad que gente escriba y más corto. ¿Es así? ¿O ustedes también les gusta esa participación del oyente o les gusta más investigar de temas? De ahí, de hecho, pues yo les revelo nuestro secreto, terminamos convirtiendo el programa en que fuera una fusión de las dos cosas, porque nosotros también queríamos hacer nuestras propias investigaciones y que no fuera solamente las historias de los oyentes. Pero entonces, ¿ustedes cómo lo manejan, Vane? Ok, está interesante porque nos hemos tenido que adaptar a los tiempos, como bien lo mencionas. Ya las llamadas son distintas, ¿no? Ya son por videollamadas, o por WhatsApp. Entonces, cambia totalmente el juego. Entonces tratamos de mantener un balance. Cuando tenemos los invitados, que es en su mayoría del tiempo, tratamos de no meter mucho llamadas para darles el espacio que se merece, porque el programa de nosotros es relativamente corto. Ahorita lo estamos haciendo de 60 minutos y todavía dentro de los 60 minutos hay 3 cortes comerciales. Entonces tratamos de que el invitado tenga el mayor tiempo posible. Sin embargo, hacemos programas especiales en los que se trata de llamadas, o cuando ha habido llamadas muy interesantes, les hemos dado seguimiento. Hace poquito hicimos un programa completo con una persona, que su caso estaba muy, muy interesante, y nos dedicamos ahora sí que a la antigüita, todo el programa a una sola llamada. Ok. ¿Y cómo maneja el tema, Toño, de la producción? Veo que es el que está pendiente como de los audios, que tiene incluso pues material viejo. ¿Cómo me imagino que tenés una biblioteca de muchas cosas viejas del mismo programa, o cómo manejan las cosas, Toño? Pues sí, imagínate, tenemos ya alrededor, como dijo Vane, de 20 años, entonces material de nosotros hay bastante. Cuando nosotros también nos dedicamos a la investigación, porque se le olvidó mencionar a Vane, también estuvimos en televisión regional. Entonces, cuando nosotros hacíamos todos los fines de semana, el viernes era el fin de semana, teníamos el programa de televisión, y durante la semana teníamos el programa de radio. Entonces, en el de televisión, nosotros hicimos la investigación, entonces tenemos ahí material que no te imaginas. Nos han sucedido muchas cosas, hemos estado presentes en exorcismos, rituales de Ouija,
Ouija, rituales de la Santa Muerte, lo que te imagines tenemos. La cuestión es que ahora en esta nueva etapa estamos tratando de darle el impulso a las redes, porque descansamos un buen rato y tú sabes que si no estás presente en las redes, pues te dejan de mostrar, ¿verdad? Sí, claro. Entonces tratamos de ocultar lo viejo. Bueno, está ahí guardadito ahí en YouTube, no están disponibles, pero estamos tratando de darle el impulso a lo nuevo, pues, a los invitados, al nuevo formato de programa. Listo, ahora sí, en cuanto a los temas, arranco con Vane. El tema favorito de todos los 300.000 que hay, exorcismos, criptozoología, ovnis, ¿cuál es el tema que vos decís, me gusta mucho, es mi favorito? Y casi todos me encantan las psicofonías. Eso es algo que me tiene todavía anonadado hasta el momento. Pero, híjole, tenemos clips de exorcismos, como dijo Toñito, esos son buenísimos, pero algo que se sigue todavía presentando son las psicofonías. No sé, a Toñito, ¿qué le llame más la atención? Toñito, ¿qué le gusta? A mí, los asesinos seriales. Y dentro de los asesinos tenés, eso, uno que dice, mi asesino favorito es, pues, no, pero no, digamos que dentro de todos los que hay, ¿cuál te parece la mejor historia? Híjole, sería Ted Bundy, la verdad. ¿Bundy o qué? Sí, Ted Bundy, por mucho. Cómo el encanto de esta persona podía hacer que hiciera lo que él quisiera. O sea, lograba que la gente hiciera lo que él quisiera. ¿Sí me explico? Entonces, una persona con una personalidad tan fuerte que incluso él se defendió en la corte. Estaba estudiando para ser abogado, ¿no? Pero tan así que se llevó su caso para defenderse a sí mismo. Pero ojo, a mí no me gusta los asesinos seriales por el hecho de las escenas del crimen. Me gusta más verlo como una maquinaria rota, como un reloj roto. Me gusta saber por qué se descompuso, en qué momento se desvió o qué lo llevó a eso. Hay gente que sí se va por los crímenes, yo no. Yo me voy más por la psicología del tipo. Ese es otro señor que de pronto yo les recomiendo, que se llama El Arracada. Porque bueno, nosotros tenemos aquí una mancha negra y les va a parecer muy curioso. Solamente hasta ahora el tema de los asesinos en serie viene a ser como importante en Colombia por lo de Jeffrey Dahmer y la serie. Lo digo por lo de la mancha negra, porque es que aquí el top of mind en Colombia cuando menciona asesinos en serie es uno local que se llama Garavito y la bestia de los Andes, aunque supuestamente la bestia es colombo-ecuatoriana. Entonces es una historia que como que la gente no le gusta, pero la tienen, uno pregunta asesinos en serie y todo el mundo en Colombia va a responder el criollo, el nacional. Entonces quien maneja muy bien esas historias, y yo ahorita por interno les paso el nombre, es ese señor, tiene uno de los mejores podcasts de Latinoamérica, se llama El Arracadas, bueno, se llama Sebastián, pero le dicen El Arracadas, y les podría seguramente regalar muchos materiales para su programa. Continuando con esto de los temas favoritos, pasemos al tema de los ovnis. Lo digo porque resulta y pasa que para bien o para mal, y yo no sé, ustedes si quieren hablar bien o mal del hombre, están en todo su sentido. Aquí había una vaina en Colombia que se llamaba la perubólica. ¿Qué significa eso? Que en un momento determinado nuestra televisión era bien regular, montaron un sistema a nivel nacional que era medio piratel y medio pirata para poder ver toda la televisión de Latinoamérica. O sea, se veía más televisión extranjera que local. Y ahí el referente era Jaime Maussan. Entonces ustedes como mexicanos, pues, si quieren decir que bien, que mal, están en su derecho. ¿Qué opinan del señor y de su trabajo? Voy a hacer un comentario y luego se lo voy a ceder a Toñito rápido. Cuando la gente dice, ¿has estado con Jaime Maussan? Les digo, no. Jaime Maussan ha estado conmigo. Correctísimo. Ok, y eso de pronto mejoraría la situación, digo yo, ¿no? Jaime Maussan ha sido un invitado recurrente en el programa de los últimos 15 años aproximadamente. Nos conocemos en persona, hemos ido a comer. Me gusta hacerlo enojar cuando estamos asando, intencionalmente, o sea, porque sé cómo hacerle. Me echa corta el señor también. Sí. Pero nos llevamos muy bien. O sea, podemos hablarle, oye Jaime, necesitamos esto, nos ayuda. En algún tiempo formamos parte de su elenco, porque ahorita creo que ya regresó con su canal, pero ya lo tenía desde antes y éramos parte de su programación. Él retransmitía nuestro programa. Okay. Y llegó a estar en nuestro estudio, él como invitado de nosotros, y te digo, aparte invitado del programa de radio. O sea, se iba invitado en nuestro programa de televisión, en nuestro programa de radio, en nuestro podcast, y no significa que estemos de acuerdo con todo lo que presenta o con todo lo que puede predicar, pero es una persona admirable por todas las décadas que tiene dedicando a este fenómeno, estés de acuerdo o no con algunos de sus casos. De hecho, me quitaste la palabra de la boca, es lo que te iba a decir. No necesariamente porque nosotros tengamos un invitado, vamos a creer totalmente lo que nos dice. Nosotros cumplimos con darles el espacio y la persona te dice lo que él cree, las evidencias que él tiene. Ya está en el público lo que cree o lo que no cree. Porque nosotros nos han dicho, porque invitan a Jaime Maussan, porque invitan a Carlos Trejo. No sé si conozcas a Carlos Trejo también, que es un investigador también muy, muy polémico. También tenemos una amistad con él, pero eso no significa necesariamente que nosotros respaldemos totalmente lo que
que dicen o lo que hacen. ¿Sí me explico? Nosotros cumplimos con estar en el medio. Nos puede gustar, no nos puede gustar lo que dicen, ok, eso es válido, pero no por eso les debes de quitar, mejor dicho, el lugar que tienen, porque son los referentes en México de la investigación paranormal y la investigación ovni. Sí, y por eso lo mencionaba, por eso les digo, desde hace mucho, o sea, uno me pregunta, pero ¿mexicanos quién? Si uno pregunta acá a un ufólogo, y el ufólogo va a decir, pues, Jaime Maussan, pero entonces, claro, lo que vos decís, en los últimos años, lo del tema de esta momia, está ahora con un tema de unas esferas que son colombianas, acá te empieza como, Quiero hacer un seguimiento con las esferas con él en estos días. Así rápidamente con la momia, yo estaba muy polarizado, y cuando platicamos con él, porque habían sacado la momia falsa, entonces cuando platicamos con él, una de las últimas veces en el programa, lo presentó de la siguiente manera, lo cual a mí me hizo sentido. Dijo, sí, en el aeropuerto alguien declaró una momia falsa, la declaró y era una momia falsa. Una artesanía. Una artesanía. Eso no significa que todas las momias sean artesanías. O sea, que exista una que es una artesanía no convierte a todas en artesanías. Y fue cuando yo dije, ok, vamos a dar el beneficio de la duda. Tiene razón. O sea, para mí es llegar con lógica, no nada más tratar de forzar un punto de vista, ¿no? Y esa forma de verlo, pues es irrefutable. Tienes que darle espacio a que te muestren los estudios y luego ya poder hacer una decisión y no juzgar como en ese momento. Y no se lo dije, o sea, pero lo pensé. Yo ya estaba polarizado de saber que existía la artesanía, ¿no? Y estaba dando por hecho que todo era una artesanía. A lo mejor sí es la otra que él tiene, pero no sabemos. Ok. Y bueno, eso en cuanto, digamos, como referentes de, pues exacto, programas de televisión y todo. En programas radiales, pues no es por darme ahí bombo, pero efectivamente Insomnia fue el programa más viejo. Radialmente había otros, pero era el que más le gustaba a la gente. Pero de nosotros hacia allá, o sea, mejor dicho, de México hacia Colombia, siempre el referente, y además por los primeros audios que se empezaron a colar por Casá y Ares y Miul, era la famosa mano peluda. ¿Qué opinan ustedes de ese programa? Creo que el señor murió, ¿no? El señor murió y después hubo otro. Sí, de hecho, pues referente, ¿no? La mano peluda de Juan Ramón Sáenz, que falleció. Sí, o sea, ¿cómo decirlo sin que sonemos también otros pretenciosos? Cuando nosotros iniciamos, ese programa sí estaba ahí, pero nosotros crecimos en frontera, tenemos la fortuna de que podemos crecer escuchando el contenido de Estados Unidos, gratuito, al aire. ¿Sí me explico? Nosotros en la ciudad tenemos alrededor, no te miento, como 70 canales de televisión, estaciones de radio, no te miento, no sé cuántas. Bueno, nosotros que hicimos con un programa que se llamó Coast to Coast AM, bueno, se llama todavía Costa a Costa AM, con Art Bell. ¿Sí me explico? Nosotros, ese fue nuestro referente. Ese fue un caso importantísimo, la mano peluda. Uno de los casos más importantes fue el de Josué, el de que supuestamente, no sé si pueda decirlo, lo censurarás tú, pero supuestamente dio la vida de su abuela con tal de tener riquezas en un pacto satánico, ¿no? Entonces fue el caso más impactante que tuvimos. Nosotros tuvimos también la fortuna de entrevistar precisamente a Josué aquí en la ciudad, aquí en Ciudad Juárez, vino al programa de nosotros también, ha estado en el radio y todo eso. Pero sí, el referente que tú mencionas es ese, fue el más grande en México, sí, ha sido ese. Pero desafortunadamente, o por decirlo de algún modo, yo al menos no crecí escuchándolo. No sé, Vane, si él habrá escuchado en el programa. Sí, Vane. No, así tal cual, no sé de él. Fuimos la sede cuando la muerte de Juan Ramón Sáenz. Se hizo un programa con los invitados principales y se estuvieron enlazando con nosotros, y de nosotros nos enlazamos a otras estaciones en esa ocasión. Y fue uno de los programas más escuchados en su momento. Lo de Josué, no sé si mencionaste, Toñito, fue uno de nuestros invitados también más recurrentes que tuvimos en el programa, y nos visitó, hizo muchas visitas presenciales a cabina, estuvo con nosotros en bueno, infinidad de programas hicimos con el personaje más famoso de la mano peluda. Sin embargo, yo no escuchaba el programa. Sí, pero no por pretencioso, sino simplemente es la cultura que nos tocó crecer. No porque no va a consumir lo nacional, no, simplemente no nos tocó. Ahora, intuyendo un poco más lo que dice Toño, Arbel también tiene ese audio clásico. Bueno, hizo 300 millones de programas, pero me refiero a que el de ese señor que llama de una cabina y que supuestamente se va a la estación del aire, que es un señor del área 51, eso es un programa memorable. El que le hablan desde un avión, ¿no? Le hablan creo que de una cabina, y entonces el tipo empieza a llorar.
Y él dice, yo conozco el área 51, no sé qué, pum, y se va a la estación del aire. Ok, y ahorita que mencionas a Art Bell, creo que soy después de la caja de Pandora, soy súper fan de lo que hizo Art Bell. Y ahorita que mencionábamos a Jaime Maussan, quería decirlo, pero no encajaba, pero ya que mencionamos a Art Bell, cuando Jaime Maussan estábamos comiendo y estábamos platicando, le digo, es que mi ídolo siempre ha sido Art Bell. Todavía no fallecía Art Bell. Me dice, yo lo conozco. Sí, ¿cómo lo conoces? Sí, lo conozco. Porque salió a la plática, porque le dije, es que escucho a Art Bell y siempre que se habla de ovnis, digo, te tienen mucha estima. Siempre menciona, para México, los ovnis, decía Art Bell, esto se lo dejo, se lo encargo a mi buen amigo, decía Jaime Maussan, lo decía Art Bell. Entonces se lo comenté una vez y dice, sí lo conozco. Y yo así, yo todo emocionado, no por Jaime, ¿no? Sino porque conocía a Art Bell. Ya tuve que decirlo, soy fan también. Bueno, ahora, para ir cerrando un poco la conversación, lo que quería era conocerlos, que la gente los conozca, promocionar su espacio. Obviamente no va a ser la última vez, pero todavía me queda esta pregunta. Hablamos del tema favorito, pero ahora hablemos de el chasco, la situación favorita de miedo. Es decir, que Vane me diga, mire, yo hice una expedición en el 2014 y se me apareció el demonio. O que Toño diga, yo en mi poder tengo la psicofonía más salvaje de la historia. No sé, ya no es mi tema favorito, sino el hecho que ustedes hayan vivido paranormal y que ustedes digan, ya, eso es cierto. No hay como decir que eso no es paranormal. Si quieres yo empiezo, pero te la cambio. ¿Qué te parece un chasco en el sentido de que nos llevamos una decepción? Genial, eso es genial. Nosotros terminábamos el programa de radio, en una de las etapas del programa teníamos el programa de radio por ahí de las 1 de la mañana aproximadamente, en que recogíamos nuestras cosas y salíamos de ahí y nos daban las 2 de la mañana. Total, vamos en carretera, vamos de regreso a nuestra casa y iba Vane conduciendo, iba yo a un lado y de pronto le digo a Vane, mira Vane, qué grandota se ve la luna. Se ve así gigante y muy luminosa. Me dice, no, la luna está de este otro lado. Digo, ¿cómo? Y la volteé y la veo y sí. Le digo, es un ovni y está muy bajo. Genial. Pero así clarito el ovni, como te lo puedes imaginar, así redondo, luminoso. Vemos que va bajando. Pues digo, Vanessa, ¿sabes qué? Síguelo. Y sacamos nuestras handycams y ahí vamos grabando. No te miento, atravesamos la ciudad a una velocidad considerable. Nos metimos nosotros le decimos terracería cuando es un camino que no está pavimentado, que es pura tierra. Entonces ahí nos metimos, ahí va la pobre pick-up batallando. Vamos y cada vez más abajo esa esfera, más abajo. Y nosotros así emocionados, no, ya lo conseguimos y vamos a ver cómo aterriza esa nave y vamos a tener la prueba irrefutable y no, por fin el contacto se va a dar. Imagínate la emoción, Chanche, imagínate. Y más cerca esa esfera y nosotros íbamos bajando y se iba bajando así como en un poblado, ya bajando a la esfera. Y en cuanto ya vimos que bajó totalmente, o sea, porque nos tapaban unas casas, pero bajó así totalmente donde ya estaba a nivel de suelo. Cuando dimos así la vuelta a la calle, vimos que era un globo que decía, vote por el partido tal. ¿Has visto las películas de Twister? Cuando andan siguiendo los tornados. Exacto. Así lo sentí yo en el momento, no sé, Toño. Pero así tal cual. Pero te digo, nosotros ya con toda la adrenalina de ya el contacto, de ya tenerlo cerca, de verlo a escasos 20, 30 metros. Y no, era eso. Ahora, nosotros pudimos haber utilizado las imágenes porque se veían geniales, o sea, geniales de esa esfera. Y le pudimos haber dicho a la gente, miren, aquí está un objeto volador identificado. Pero no, o sea, nosotros nunca llegamos a hacer ese tipo de cosas. ¿Y Vane qué dice? ¿Un chasco o si tiene un momento que guarde como el susto, pues, de la historia? Así rápidamente, y creo que esto nos va a dar pie para hacer un programa completo de este tema, porque sí que te va a gustar. Fuimos a una investigación en donde nos dijeron que había un portal. Ajá. Entonces, hasta ahí eso era todo, ¿no? Y fuimos un equipo. Esa vez me acababan de asignar en el canal a una persona que era la que tenía más edad, un camarógrafo. Lo estaban moviendo de noticias y lo pasaron con nosotros para que llevara un ritmo más tranquilo, que ya no estuviera tan ajetreado con los de noticias. Entonces, sí, el señor ya tenía 200 años ya. Yeah. Entonces, en su primer caso nos acompaña a esta investigación y hay unas jovencitas con su mamá en una casa. Y te voy a decir la entrada y luego lo vamos a platicar a fondo porque sé que vas a querer tocar este tema. Entonces, en lo que estamos ahí, una de las niñas es poseída. Así y empiezas de repente así como así. Entonces nos puso así como y empezamos y un cuate de los que iba con nosotros pues
intenta pues expulsar lo que esta niña tiene, ¿no? Paréntesis, el que nos acompañaba era un liberador trinitario mariano, se dedicaba a este tipo de cosas, ¿ok? O sea, no es no improvisado. Pero apenas iniciaba, esa es la cosa. Sí. Pero bueno, Ahorita ya tenemos experiencia, cuate. Y voy a contar un poquito de la historia porque se pone muy interesante. De repente, la entidad se brinca a la hermana de esta jovencita. Entonces, de repente tenemos a otra jovencita con una fuerza, o sea, que no la podían detener a la chica. Y te voy a contar esto, Chancho, y esto es lo interesante, y sé que por eso también vas a querer, esto se le va a dedicar todo un programa o 2 o 3. Le hablamos a una persona que llamaba mucho al programa para pedirle ayuda, un padre. Un sacerdote. Un sacerdote que hacía exorcismos y que se comunicaba seguido al programa. Decía que para mantenernos que nos estaba escuchando para ver que todo se estuviera balanceando, era lo que él decía. Y hablábamos en esa ocasión. Hasta ahí voy a dejar la historia, esa estuvo súper interesante. No, pero sí está bien que le había picado para saber después, sí, claro. Pero hay que cerrar la historia, Chancho. Imagínate un señor de casi 70 años, camarógrafo, que su primera asignación con nosotros fue ver eso. Imagínate el susto. Me imagino que se quejó el señor o esto dijo no. Sí, se quejó, dijo, ¿para qué me mandan con ellos? Sí, ya no quería. Le dijimos, Salas, le dijimos, no, señor Salas, esto no es común, esto no es así, no es regular. Pero el señor no dejó de grabar. Qué bueno que estaba él, Toñito, por el pulso que tenía, por la experiencia que tenía. El señor, a pesar de que le cambió el color de la cara, no dejó de hacer unas tomas impresionantes. Qué bueno. Pues este es el primer acercamiento al mundo de Vane para que la gente lo vaya pillando, también para que lo vayan a conocer el material que ellos hacen. Quería que la gente también conociera un poco pues de México a través de la caja de Pandora de los 40. Muchas gracias por tenerlos acá. Entonces, por favor, regálenos las redes sociales de cada uno o del programa y pues cuándo se emite. Toñito. Estamos todos los lunes a través de las plataformas Facebook, YouTube. Búsquenme ahí por el número para El Mundo Paranormal de Vane. Y a mí me pueden seguir como Sintonía Siniestra en TikTok. Ahí de repente subo algunos videitos, hacemos unos directos. Un poquito menos formal que El Mundo Paranormal de Vane. Y también formamos parte del Grupo Diorama Comunicaciones. Estamos transmitiendo en varias de sus estaciones en la República Mexicana y en todas sus redes sociales. Entonces, en donde nos busquen, nos van a encontrar. Decía Toñito que si levantabas una piedra de ahí salíamos también así. Entonces, como arañitas. Búsquenlo. El Mundo Paranormal de Vane los lunes en la noche, ¿no? Exactamente. A las 10 tiempo de México, a las 10 de la noche, tiempo Ciudad de México. Listo, pues señoras y señores, estas son las cosas que usted se encuentra en la caja de Pandora de los 40. Hoy un acercamiento al mundo paranormal de Vane, el mundo paranormal en México. Los estigmas están dentro de la caja de Pandora. En los 40. Muchas gracias a Vane por haber participado en el programa de el día de hoy, por habernos acompañado con sus historias, con el comienzo, la enseñanza de cómo arrancó su programa, porque la idea es traer más invitados internacionales. Y Vane nos llama diciendo que somos uno de sus programas favoritos en México. O sea, que alguien de México diga, hey, esta gente en Colombia está haciendo cosas muy bacanas, muy chéveres, pues realmente nos llena de orgullo. Y bueno, entonces no va a ser la primera vez que estemos con él, y también abriendo las puertas a otro tipo de latitudes, porque queremos hacerlo en Venezuela, en Estados Unidos, en Chile, en Ecuador, en donde sea, y ahí vamos, y seguiremos colaborando con él y con el famoso Toñito. Ahí vamos a estar. Más y más saludos. Ya había saludado a la zarigüeya geológica, pero no a Alfredo, no a Carlos Andrés. Ya saludamos a Ackerman. También nuestra querida Tomasa, que me escribe ahí a través de el Instagram, siempre muy pendientes de nosotros. Vamos a cerrar con la parte de cine y con la parte interactiva. Pero en la parte de cine vamos a tener nada más ni nada menos que a Rodrigo Castro con una película vieja, y a su vez que se está haciendo un remake, más que de terror, es suspenso con acción. Pero yo creo que es una película que apenas él les vaya a decir que se va a volver a hacer, la gente va a quedar
con la boca abierta, sobre todo los ochenteros, ¿no? Que tanto nos gusta este tema de los clásicos y esta nostalgia que siempre están sacando adelante. Rodrigo Castro, recuerden, Rodri Castro 78 en Twitter, Rodri Castro 78 en Twitter, con la parte de cine en esto que se llama La Caja de Pandora de los 40. Amigos y amigas que hasta ahora escuchan Caja de Pandora, mi nombre es Rodrigo Castro. Y bueno, vamos a hablarles hoy de una película muy especial, un clásico de 1987 y en el cual se anuncia un remake y ya salió el tráiler la semana pasada. Pero primero les voy a hablar un poco de la original. Esta película de ciencia ficción, protagonizada por el gran Arnold Schwarzenegger y María Conchita Alonso, también sale el luchador de la WWE Jesse Ventura, James Brown y Richard Dawson, dirigida por Michael Glazer. Bueno, nada más y nada menos, pues esta película es The Running Man, o Perseguido en español. Esta película está ambientada en un futuro, supuestamente el 2017, y relata los sucesos ocurridos en un programa de televisión llamado The Running Man, donde criminales convictos deben escapar de asesinos profesionales que los quieren llevar a la muerte. Y la gente va al show, y en esa época era el animador, un tipo como Pacheco, donde hay luchadores y el objetivo es cazar y matar a estos prófugos. La película, que está basada en un libro, difiere en varias escenas y bueno, también hicieron no es una precuela, es otra película que se hizo en Alemania y también es muy diferente. Pero bueno, esta película, como decía, nos cuenta qué ha pasado en el 2017, donde la sociedad se ha convertido en un estado policial en el cual se censura toda actividad cultural. Entonces, el gobierno apacigua a la población transmitiendo una serie de concursos. El más popular y bien sádico, donde se hacen apuestas y demás, es Running Man, presentado por el despiadado Damon Killer, donde unos corredores huyen intentando ser asesinados por los cazadores. Ahí es donde entra el gran Arnold, que hace el papel de Ben Richards, un antiguo capitán y piloto de helicópteros que fue interceptado y encarcelado por realizar la masacre de Baskerville, una matanza de civiles orquestada por las autoridades que en realidad él intentaba evitar, y Ben consigue escapar a un campo de concentración junto con unos amigos y otros reclusos y llega a los barrios bajos de Los Ángeles, donde la resistencia lo ayuda. Sin embargo, Richards decide escapar y bueno, ahí es donde lo reclutan. Y obviamente en este concurso editan todo lo que pasó y lo hacen ver como un asesino, donde Arnold pelea y vence uno a uno a los cazadores, que son, bueno, bien particulares, con disfraces, carros, armas, y al final pues desenmascara a este animador. De esta película se han hecho adaptaciones, juegos de video, y bueno, pero ahorita, para el 2026, llega The Running Man, y bueno, es interpretado por Glenn Powell. Algunos le recordarán que él sale en la última película, Maverick. Es el antagonista de Tom Cruise. Y bueno, en esta película básicamente es la misma historia. Todo esto empezó en el 2017, cuando Edgar Wright reveló en su Twitter su deseo de hacer un remake de la película y una adaptación de la novela de Stephen King. En febrero del 2021, Paramount Pictures anunció el desarrollo de la película basada en la película ochentera y en la novela, y Wright fue contratado para dirigir esta película después de haber desarrollado una historia con Michael Bacall, quien escribiría el guión. La nueva adaptación no era un remake de película, la original, sino más fiel
al libro. Y bueno, después de eso empezaron a realizarla. Y bueno, en abril del 2024, Glenn Powell fue elegido para el papel protagónico. El rodaje se realizó en el Reino Unido y concluyó en marzo de este año, donde el estadio de Wembley se utilizó para el final de esta película, que ya estaría lista para este 21 de noviembre. Así que los que no han visto el original, se las recomiendo. Una película totalmente entretenida, una de las películas que hizo que la carrera de María Conchita Alonso se desarrollara, y como siempre Arnold Schwarzenegger, que era el rey de la acción junto con Sylvester Stallone en los 80, se destacara. Esa la pueden ver en la plataforma Prime, se la recomiendo muchísimo antes de ir a cine en noviembre. Cualquier inquietud sobre esta u otras películas pueden escribirme a mi Twitter en @RoderiCastro78 o seguirme en Facebook en @DePeliMagazine, donde día a día estamos actualizando lo mejor del cine y la televisión. Bueno, los dejo aquí en Caja de Pandora. Mi nombre es Rodrigo Castro y nos vemos la próxima semana con lo mejor del cine y la televisión. Los ovnis están dentro de la caja de Pandora. En los 40. Amigos de la Caja de Pandora de los 40, fue un gran programa, un programa muy entretenido, muy chévere, muy bacano, pero es momento de terminar y lo vamos a hacer como siempre con la parte interactiva, la parte de los videos, que si la gente los quiere pillar, es numeral la Caja de Pandora de los 40, numeral la Caja de Pandora de los 40, donde también incluso, pues obviamente están todas las noticias que nosotros dejamos y también las noticias que dejan los oyentes, dejan GIFs, dejan fotos, dejan recomendados de podcast, de YouTube. Todo eso sirve, es una pequeña cajita de Pandora, una pequeña mesita de noche de la Caja de Pandora a los 40, el numeral. Hombre, esto es entre todo, es entre miedo, risa, chiste, no sé, tiene muchos sentimientos, muchas sensaciones. Lo que le pasó a una pareja en España, Toy, ¿qué fue lo que pasó? Nacho, pues la verdad, este video es muy diferente a los que yo traigo del miedo real, de pronto de cosas que se mueven, sino que este es un video de la vida real, que hay gente que le puede dar miedo y otras no. Y es que es una pareja que se fue para una especie de monasterio en Concelo, en la Ribera Sacra, donde hay como una especie de monasterio. Y en este monasterio las personas pueden pagar como por irse a amanecer o pasar una noche. Entonces esta pareja está como dentro del hotel y dicen como que ya entiendo por qué en la descripción dicen que aquí uno va a sentir una paz total. Entonces uno pensará, como si uno lee la descripción, dirá como que además que no joden en el hotel, además que es un lugar donde se respeta el silencio, pero resulta que la persona que está en la habitación graba las afueras de la habitación, y en la parte de abajo, en la primera planta, son puras tumbas. O sea, son puras zonas donde están enterrados literalmente personas, sí. Y ellos están en el segundo piso y se alcanza a ver todo un montón de tumbas en fila. Entonces decían, es que con razón la descripción del hotel decía paz total y que no hacían la devolución del dinero. Entonces es como un video como entre paranormal y curioso. Sí, con chistoso. Póngase usted exacto que se va a ir este fin de semana de paseo y se va a poner Airbnb. Y en el Airbnb pasa en muchas ocasiones, han habido muchísimos chascos. Yo me acuerdo, por ejemplo, uno que no es de terror, pero tiene vista al mar. Entonces llegó allá la señora y no preguntó solamente sí o no. Sí tiene vista al mar. La señora llegó y resulta que era un plotter. Entonces, oiga, ¿dónde está mi vista al mar? Pues ahí está, usted no me dijo que sí era. De bien dado y mentira.
Exacto, entonces seguramente aquí lo mismo, entonces no, que seguramente un lugar de paz total, no sé qué, pa, y resulta que es un cementerio. Ahora, eso, pues bueno, es una gran experiencia. No, no quiero decir que lo de siempre, ¿no? Que se van a parar lo muerto y todo, pero a lo mejor tiene pesadilla la señora. La señora del video se nota risa nerviosa, ¿no? Porque no sabe si irse o está disfrutando. Sí, no, sí, me voy, me quedo, ¿qué hago? Me da risa, le da risa nerviosa. ¿Qué más puede hacer? Bruno Chancho sabe que le voy a contar algo parecido, por ejemplo, acá en el municipio donde yo vivo, acá en Medellín, que se llama Itagüí, hay un cementerio y hace muchos años, al lado del cementerio, había una casa. Entonces muy extraño porque, pues usted sabe que los muertos, cuando los meten pues como en la caja, eso como que las exhumaciones se hacen como cada 5 años, ¿cierto? Sí. Entonces ellos empiezan como, van llenando un lado, van llenando un lado, van llenando un lado, y ya al otro lado lo van desocupando, lo van desocupando. Y cuando terminan como que de dar la vuelta, se supone que por el otro lado ya van desocupando. Resulta que la gente que vivía en esa casa, eran 2 casas, primero y segundo piso, y ellos decían que cuando metían los cuerpos ahí, ellos decían que en la noche sentían que como que los cuerpos explotaban. Como eso es como por los gases. O sea, como que el cuerpo se empezaba como a llenar de gases y por el tema de la descomposición el cuerpo empezaba como a explotar, y ellos decían que cuando ellos se acostaban a dormir, o a veces en el día, pues no tenía que ser también pues, en la noche, ellos sentían que los cuerpos empezaban a explotar. Ok. Y sí. ¿Y eso de qué será entonces? Muy, muy cerdo, ¿no? Sí, no, total. Se imagina usted ahí durmiendo y que un momento a otro se empieza a escuchar ahí como que algo se está desinflando y usted ahí, pues si usted almorzando. Debe oler, ¿no? También, ¿no? Pues no sé si eso filtrará las paredes, porque como le digo, o sea, era un muro que daba con el cementerio y ellos ahí escuchaban, pues obviamente cuando estaban enterrando el sarcófago, pues como con pues el féretro, con el cuerpo ahí, y ellos decían que escuchaba cuando explotaba por ese tema de los gases. ¿Usted se imagina usted durmiendo, Chancho? Usted, que le pase algo, usted bien nervioso y que suene así, ¡puf! Oh, muy cerdo. Ya me estoy haciendo la imagen. Bien cerdo. ¿Y ustedes, muchachos, en casa se hacen una imagen como la que pinta Toby con cuerpos explotando? Mi video es creepy. Digamos que puede tener explicaciones de la fotografía clásica, porque recordemos que ya la gente no conoce lo que fueron esos clásicos rollos de 12, 24 y 36. Pareciera que uno estuviera hablando como para cientos de años y realmente eso fue hace muy poquito, pues en mi mente anciana. Usted hoy en día, amigo, que me está escuchando, usted con un celular puede tomar las fotos que se le dé la regalada gana, 1000, 2000, 3000, obviamente pues vas midiendo los pesos, ¿no? Ahora se mide en pesos, entonces no sé cuántas gigas de capacidad tiene el celular. Pero antes la cámara, y solamente era una cámara, cual celular, sino había un aparato especializado para tomar la foto. O sea, había rollos de 12, 18, 24, 32. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que si usted se iba de paseo a San Andrés, usted sabía que solamente había 32 fotos y que no se podía equivocar. Y entonces, y obviamente, porque como usted tiene visor y todo, pues ahora preplanea cómo va a ser la foto. Ahí nada, se jodió. Pues tomaba 2 fotos. Entonces usted ya sabe que por cada foto tenía que tomar 2 fotos porque una se le iba a dañar. No había forma de arreglar. Así eran los rollos. Era un tema bastante complejo. Pues como esto hace parte de la fotografía clásica, entonces apuntaría uno a que puede ser paranormal y que está más cerca de lo terrorífico que de algo que se haya hecho en IA o que se haya hecho en Photoshop. Porque es una señora viendo pues sus recuerdos viejos de, no sé, alguna sobrina o alguna vaina así. Toby, en una de esas fotos hay una china que no tiene piernas. Si pasa, no sé, por algún error en el negativo, doble exposición, eso pues porque para el que no sabía, todos esos rollos se revelaban como en un cuarto oscuro y pasaban cosas raras a veces, y a veces aparecían también como
sin querer queriendo, exacto, doy la exposición y aparecía otra figura ahí dentro de la foto que uno dice, pero ¿y esto qué pasó? O sombras. Entonces todo el mundo decía fantasmas, no sé qué. Bueno, y hay muchas fotos históricas que nunca han podido dar con el chiste, que en serio nunca se ha podido determinar que eso esté pues arreglaba las malas, sino que pues que ahí estaba el fantasma o lo que sea. Todo y usted ve a esa niña sin piernas y sí será que qué, o sea, si es un fantasma o por qué no salió con piernas, ¿qué pasaría, Toby? Bueno, Chancho, a mí me parece que esos, pues no sé si con esas cámaras será así, pero me parece que es como cuando uno toma una fotografía y mueve la cámara como rápido, o la persona hace un movimiento rápido, esa es la palabra, la persona hace un movimiento rápido y como que queda borroso. Sí. Pues pensaría yo que podría ser algo así. No, entonces, pues listo. Entonces, digamos, eso que dice todo tiene sentido porque pues es la obturación. Pero entonces ahí está el detalle. Como no es una foto de la sola niña, sino salen más cosas, las otras cosas están intactas. Y están las niñas con sus piernecitas. Lo único que se me ocurrió fue que de pronto, exacto, al revelar, de pronto había un pedazo en negro porque eso era con un papel como mantequilla. No, bueno, me he dicho, donde se imprimía la foto, por decirlo así, era un material especial que no sé cómo se llama en este momento. Entonces, si esa cartulina, por decirlo así, tenía un error o algo, pues entonces no permitió que imprimieran, no permitió que se pintaran las piernas, porque de pronto había como un hueco, por decirlo así, un hueco en la cartulina. Y pues es la única explicación por lo que le digo. Usted ve el resto de la imagen y al resto de las niñas se les ve las piernas. Y no se ve como esa imagen de usted dice que es como difusa, ¿no? Como un movimiento ahí, como unas luces. Pues a la niña no se le ve, la verdad. Raro, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Yo pienso que puede ser como un error de pronto, que la persona se movió muy rápido o estaba haciendo algún movimiento y por eso fue que quedó la pierna así, pero podría ser también como una aparición, como dice algunas personas que opinan de esto. Bueno, pues sin más ni menos se ha terminado el programa. Toby, ¿algo más antes de cerrar? No, simplemente siempre agradecerles a ustedes por conectarse con nosotros, siempre todos los domingos. Recuerden que hace tiempo no tenemos un festivo, pero cuando es festivo se hace el día lunes a las 8 de la noche y siempre la cita no cambia el horario, siempre es a las 8 de la noche. Señoras y señores, cada cual según sus creencias religiosas, científicas y morales determinará si lo que se dice acá es cierto o no. Nosotros no vendemos verdades absolutas y espero que estas 2 horas hayan sido de su agrado. Si quiere buscar más la verdad, pues esa es la gracia. Yo también la busco, todos seguimos buscando, somos los primeros escépticos del programa y aún si no fuéramos escépticos, pues a todos no le podemos decir que sí o que no, pues porque nos tiramos el programa, porque por eso es paranormal. Y hasta nos metemos con otros temas, nos metemos con fútbol, con farándula, con amores, con cosas raras, porque aunque no sean terroríficos, digamos que no es normal, pues paranormal. Y esa es la gracia. Pero como a ustedes les gusta tanto el terror, como a ustedes les gusta tanto el misterio, seguiremos y seguiremos así, contando historias y sacando investigaciones de ese talante. Recuerden, muchachos, que nunca, pero nunca estamos solos. Y si pueden, solo si pueden, que tengan dulces sueños. Nos reencontraremos para una apertura o una reapertura de la caja de Pandora de los 40. Chao, chao.